Suscríbete a la Panterita. Dilatado. La APF demora la vinculación oficial del nuevo cuerpo técnico del Albirroja por celos en la escritura. Vamos a boga, afuera. Buscan las semis, Libertad Guaraní de Trinidad y Ameliano Guaireña. Son los juegos decisivos que aparecen en la cartelera de la Copa Paraguay. ¿Y Fede? El acto oficial, la dirigencia de Olimpia pide a masa societaria a acudir a la asamblea para reclamos sobre deudas de la institución. ¿Dónde está la plata?, diría don Francisco. Revolución, Ansel Wenger, integrante del board, propone cambios determinantes y sustanciales para la marcha del fútbol mundial. ¿Será que acá ya saben? La confirmación de los Barros Esqueloto al frente del Albirroja es inminente. La opinión de José Luis Chilaver en Unión FC no se hizo esperar. Pareciera que para ser director técnico de la selección de Paraguay entran en una subasta. Cualquiera ponen en una lista y bueno, de ahí lo eligen. Yo te he escuchado que el responsable es Robert Harrison, después Díaz de Vivar, Enrique Sánchez. La pregunta entre los tres, no saben nada de fútbol. Hay una inoperancia total y es por eso que Paraguay sigue de fracaso en fracaso. La pregunta es, no sé si habrán firmado con Guillermo Barrochelotto, su hermano, no sé, pero la pregunta es, ¿qué mérito hicieron para ser director técnico de la selección de Paraguay? Chila confesó que contactó con Enrique Sánchez. Yo le escribí, tomé el atrevimiento y le escribí por WhatsApp a Enrique Sánchez, lo hago público. Y le dije, ¿cómo van a contratar a un técnico que no tiene capacidad para estar al frente de la selección de Paraguay? Le dije, porque me molesta, porque todo el mundo habla de Barrochelotto como si fuera, no sé, que inventó el fútbol. Y le di dos nombres, si quieren trabajarlo, técnicos que son capaces, yo lo conozco a la perfección. Le dije, llámenlo a Heinze, que es un técnico capaz, que le gusta trabajar, un gran profesional, le supera 1000 veces a la mayoría de los técnicos, o el mismo caso el brasileño Dunga, ¿entendés? Que le gusta el temperamento del futbolista paraguayo. Pero, ¿qué ocurre? Cuando uno tiene alrededor colaboradores que solamente viven gracias a los salarios que ganan ahí en la APF, obviamente son los seguitos que le llenan el oído al presidente, en este caso a Robert Harrison. ¿Y qué nos queda para estos últimos 6 partidos de eliminatorias? Contrataría buenos formadores en las categorías menores, hacer competir a los chicos, ya sea en Sudamérica o en Europa, y ir preparando ya para el otro mundial, no el mundial de Qatar. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos empezando Unión FC 11:34 aquí en la República del Paraguay. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Chipi, buen día. Saludos cordiales a los compañeros, a la audiencia de la radio, a los muchachos que están escuchando donde me fui a hacer mantenimiento de mi vehículo. Muy están bien. Escuchando también ahí prendidos a la radio y quieren escuchar el debate que vamos a hacer hoy justamente, fundamentalmente en el tema de la selección nacional. Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. No dije el nombre. Muy buenos días, Chipi. Un saludo cordial para todos y para mi amigo Alberto Macedo, que hoy está de cumpleaños. Un saludo Bueno, grande ya para él. anticipan los avisos Hola, parroquiales Alberto. acá. Hoy arrancamos al revés. Hola, Fede, ¿algún saludo también vos? Hola Chipi, no, hoy no. Buen día, cordiales saludos para todos. Bueno, ¿qué es lo que propone la FIFA, Nico? Enseguida hablamos de la selección, del tema Barros Esqueloto, no está definido. Ayer consulté con una fuente oficial
y me decían que es una de las 3 alternativas que hoy se barajan seriamente. Que no está oficializado, que no está confirmado, pero que sí, los Barros Esqueloto son uno de los 3 nombres. Sí, es ya que se decidan. Porque te puedo llevar a un ¿Están debate, ahí? Chipi. Sí, por favor. El viernes hay que hacer la lista. ¿Quién se encarga de hacer la lista? El viernes hay que reservar para Hay que los afuera. reservar, claro. Los ¿Quién se afuera. encarga de hacer la lista? Ojalá le den a Justo Villar para que haga eso. No, le van a dar a Aldo o a Justo. Bueno, ojalá, porque también dependés de ciertos detalles. Que tampoco hay Del mucho gusto, para... no importa. porque vos reservás, Jota. Sí, pero no es lo mismo, O sea, vos avisás a los de afuera. claro. ¿Y quién puede faltar? ¿A quién no lo va a poner el...? Sí, ya las últimas convocatorias, los de afuera han venido todos. O sea, ¿No crees No, que varíen? A lo mejor no es tan complicado, pero alguien tiene que hacer y con anticipo. Y previendo todas las opciones para los distintos estilos de entrenadores que están en la mira. claro, para lo que hoy nomás, más allá del estilo, no va a venir alguien a llamar a un jugador afuera que hoy no está siendo llamado. Ejemplo, ¿Quién? puedo poner un ejemplo Sí. que me disculpe mi maestro. Sí. No es lo mismo la convocatoria para un equipo de Barros Esqueloto o para un equipo de Heinze que para un equipo de Almeida. No, en ya los sé. volantes a llamar. Ya sé, Jota, pero a lo que voy nomás es que cambia el estilo que quieras. Hoy no hay afuera algún nombre que puede quedar afuera de la lista de cualquiera de los 3. Rivero puede quedar afuera. A lo ¿Quién mejor Rivero? hay alguien que quiere Riveros. ¿Blas? No, Rivero es el central del Barcelona. ¿Dónde De vos Guayaquil. sabés? El único. Riveros. Bueno, ahí te doy la derecha. Sí, no. ¿Qué más? Ay, Santander puede quedar afuera. Por ahí es alguien que quiere jugar con doble 9 y necesita 4 Y 9. llamarle por las dudas a Santander y a... Por eso, alguien al tiene, central. alguien tiene que hacer. Claro, o sea, llamar a todos y después que el entrenador que... No es tan complicado, pero te digo nomás, hay pequeños Sin detallecitos duda, que el que sin está en duda. el zapato necesita la A solución. lo que voy nomás es que es un problema que hoy es solucionable. Lo llamás a todos los que están afuera de estos nombres que estamos hablando y después el técnico elige este no. En la lista anterior, por ejemplo, se habló de 50 jugadores reservados, si no eran más inclusive. Entonces, lo que se podría hacer es ampliar en todo caso esa lista de 50 a 70 con alguien que esté trabajando a la PF. No sé, digo en más 70. Sí. Está bien. William Rivero, convocarlo, ponelo. Y después que el técnico decía, bueno, Totalmente, a eso voy. estos son los 70 que tenemos, elegimos. Mira este caso, oyente calificado me escribe, Jesús Medina. Jesús Medina, sí, claro. Es conocido encima por Guillermo por la MLS. Pero a eso voy. Y Hay, él no hay estaba en la ciertos nombres selección. como el de Jesús Medina, Sí. Riveros, Santander, a lo que yo digo llamarle a todos, o sea, a lo mejor hay convocarlos a alguno todos que y nos después viene el olvidamos como técnico. Luis Amarilla en su momento, no lo teníamos en el Y radar. Turbe entró en la lista pasada, por Iturbe, ejemplo. A lo que voy en la nomás. lista de reservados. Exacto, a lo que voy nomás no va a ser una catástrofe que No. porque no tenemos luego demasiado. Bueno, no. O sea, llamarle a todos los que están afuera, punto. Pero es un punto a tener en cuenta. Eso no me digo, porque Jota, si yo alguien creo- hace y copia la misma lista del de hace rato, del de la otra vez, a lo mejor el entrenador que viene tenía otras posibilidades. ¿Y sí? ¿Cuándo van a decidir? Yo creo que ya está decidido. Lo que nos estará afinando son cosas de contrato. Sí, pero si Chipi habla de 3, o eso es simplemente para No, distraer. puede ser para distraer, pero eso es lo que me dijeron. Yo creo que ya está decidido. Que ¿no? sí, que Barros Esqueloto es uno de los 3 nombres, pero que no está 100% confirmado. Que hay 3 posibilidades. Entonces, Pero a esta altura, supongo yo que ya tienen uno que es el que... Yo creo que es Barros Esqueloto. es el que debe firmar y nada más. Porque si otra vez tenemos 3 nombres y ya el viernes tenemos que cerrar la lista, estamos a 48 horas del viernes. O sea, si hay un nombre, supongo yo que ese nombre es, toma, te pasamos el contrato, firma y chau, ya está, Por te eso, oficializamos tiene- y empezamos a trabajar. estaban diciendo que supuestamente Barros Esqueloto era un problema de contrato de los partidos, de la cantidad de partidos que ellos querían asegurar, por lo menos hasta la Copa América 2024. Claro, hasta el último te van a negociar eso. No van a ceder hasta el último. Y Si que la el mo- APF estaba queriendo que sea por estos 6 partidos. Totalmente. Mira, esto sirve para más adelante. Para más adelante. Hoy no es la solución, pero para más adelante. Hoy Gareca está en esta situación. Va a llegar un entrenador allá. Ellos tienen el señor Solano, que se hace cargo directamente porque él venía trabajando ahí.
Nosotros hoy no tenemos ese hombre dentro de la selección. Yo insisto, la gente se toma con Villar. Villar es cierto, tiene el conocimiento futbolístico, la chapa, todo, pero él vino en otra situación con el plus de lo que significa su conocimiento futbolístico. Él no tiene la decisión de director deportivo. Entonces que no es director deportivo. Pero de director deportivo de hacer convocatorias, de hacerse cargo en este caso. Entonces es un desperdicio. Eso Es un desperdicio, pero es un puesto nuevo que se está afinando en el mundo mismo. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Por eso son cosas que se tienen que ir mejorando. Algún día va a ser algo clave. Pero posición. es raro eso, Jota, porque en el caso de Bacedas, por ejemplo, vino a Olimpia, él trajo el técnico, él trajo los jugadores. Sí. Y justo Villar, con todo lo que significa para la historia de la selección paraguaya, bueno, él no tenga esa injerencia o esa capacidad. Sosa Jovellano lo nombró a Justo Villar. No. Bueno, a eso voy. Bueno, pero no, es Justo Villar el problema. Es que no es culpa de Justo, claro. En lugar de totalmente, Justo, convengamos que Justo fue el que recomendó Berizzo, ¿verdad? Según dicen ahí en la APF. Yo no. El que avaló o puso como posibilidades y dio su opinión seguramente, pero no el que recomendó. No, recomendar no sé si es la palabra correcta. Como va a pasar ahora con Gustavo, y él va a mirar las opciones que hay, sobre eso da una opinión y va a respaldar después sobre su opinión, porque todos siempre piensan de que es lo mejor, ¿verdad? Pero no es el que dijo, yo vengo, como dijo Baceda, yo vengo a Olimpia, traigo Gorosito. Eso no fue el papel de Villar, por eso hoy estamos buscando de hecho Villar ya estaba antes de Berizzo, o sea, Villar ya estaba con Osorio. Totalmente. Él ya estaba antes. ¿Quiénes serán esos dos otros nombres o esas otras dos posibilidades? Yo supongo que son de afuera. O en todo caso son opciones locales que entrarán a jugar si no se llega a un acuerdo con Barros Esqueloto. Es lo que decía el lunes. Decíamos, por ahí Rodrigo López, no sé, una especulación mía más, claro. Por ahí Rodrigo López ya está. Y le dijeron, espera un rato. Vamos a ver si concretamos con alguien de afuera y después volvemos a hablar contigo. No sé. Me parece que esa podría ser una variable en ese caso. Y creo que su opción local es de última. Claro. O sea, evidentemente no es la prioridad de la APF hoy contratar un técnico local. Así como Chiquiarse en su segundo ciclo. Él no era la prioridad. La prioridad era Rueda. Sí. Como el tiempo fue pasando y ya estábamos ahí cerca del partido, ¿a quién llamamos? A Chiqui. Entonces yo creo que ahora, a diferencia del ciclo anterior, ya se previó un plan B. Sí. Y ese plan B está ahí esperando el telefonazo. Nuestro plan B tenía que haber sido ya Gustavo Mourinho o otra persona que en algún momento ya tuvo momento de selección nuestro. Claro. Ganó 3-0 anoche su equipo. Sigue liderando. Yo sostengo que ese es el nombre a consolidar. La vez pasada tiramos nuestros candidatos. Yo me juego por su carrera. Totalmente. Tiene trayectoria, tiene la misma edad que Barros Esqueloto tiene. Tiene trayectoria, tiene final de América, tiene campeonato ganado a nivel local, tiene selección menor, 2 mundiales con la sub-17, ganando su grupo en los 2 mundiales. Tiene fracaso como todos. A Barros Esqueloto ahora le fue un desastre el fracaso es nuestro nivel. No, sí, pero digo fracaso como claro, cualquiera, Jota, o sea, no. Totalmente. Y más en el deporte, donde hay competencia y todos los días se gana y se pierde. Perdimos con Estados Unidos mal, pero jugamos el 5.º partido después de los 3 seguidos que a Nico no le gusta. No, ese fue el cuarto, Jota. El cuarto. El 5.º fue en el Mundial siguiente, cuando le ganamos a Argentina. Ahí, por ejemplo, conseguimos algo histórico. Primera vez que Paraguay consigue dar vuelta a un partido contra Argentina. 2-0 perdimos, ganamos 3-2. Y nos eliminamos con Holanda, perdimos contra Holanda, sí. Que es potencia. Hoy tenemos en cuarto de final. Pulpito, llegamos ahí al 5.º partido. Pulpito, sí. Tenemos Alan, tenemos Roberto Fernández, tenemos Matías Segovia. Todos esos chicos pelearon campeonato. Diego Torres fue campeón con Olimpia. O sea, sacó jugadores que van a ser de selección en de Aymar hablan una maravilla. Sí. Y él era el técnico de esa selección. De esa, sí. Y no por eso no lo descartaron. Está ahí trabajando en la selección. Es que hoy hacía una búsqueda en redes sociales y en YouTube, buscando algún video, alguna declaración de los Barros Esqueloto, y la gente se impresiona, los tuiteros paraguayos, ¿verdad? Se impresionan porque rescatan algunos fragmentos de el seguimiento que le hacen los programas argentinos ahí cerca del banco. Prohibido tirar dentro de mí. Por ejemplo eso, ¿verdad? Después, durante el partido, fulano, más intenso, fulano, tal cosa.
Yo no creo que los técnicos paraguayos sean flojitos y se sienten ahí a ver el partido nomás. Pero Entonces, además, no, con todo pero- respeto a lo del centro de despegue, ¿cuál es la gran frase? No, O sea, está muy bien su mensaje, pero Sí. ese mensaje tiran muchos entrenadores que está Pero bien. ahí está, o pero sea, no es nada pero extraordinario. eso, Yo no- eso es lo que yo digo, Fede, Sí. que vos tenés razón. Pero eso también es lo que le emborracha todavía a algunos dirigentes de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en general. No digo solamente Robert Harrison o su entorno, ¿verdad? A toda la dirigencia del fútbol paraguayo. Por eso yo pongo, para graficar, porque hace más de 10 años que digo, el rubio de ojos azules, refiriéndome al extranjero, que lo que hace el extranjero nomás es lo que vale. No digo textualmente que tiene que ser rubio de ojos azules, ¿verdad? Por eso dije lo de Sarabia, que si era rubio de ojos azules Claro. le iban a contratar. Que hacen, todos hacen lo que hacía Chiqui Arsenio ahí en el Pané, le invitaba a los técnicos de la formativa, a los técnicos que están estudiando, para ver cómo se hace el trabajo ahí. No de él nomás, de todo, de inciso. La gente dice no hace nada hablar, no hace nada inciso, no hace nada. Lo que cada uno hacía individualmente, particularizando los trabajos. Situaciones Y acá- reales de juego se llama. Exactamente. Él entrena situaciones Totalmente. reales de juego Acá con no, cada línea. no le hacen caso. A lo mejor dice con otro lenguaje, ¿verdad? No, pio, chutá San Pedro, y no dice así el resto, ¿verdad? Dice, y el otro dice, déjense de los centros. Entonces eso vale más Es que- nuestro lenguaje. Es que, Nico, ¿verdad? hay uno, cuando Barros Esqueloto era técnico de Lanús, en 10 minutos se pasó mandándole al miércoles a todos sus jugadores. Le pedía intensidad, agresividad, que esto y aquello, ¿verdad? Y la gente rescata eso y dice, nuestros jugadores no van a macanear con él. Pero Chiquipe no hace eso, Sarabia, Claro, Chito todos Ayala. hacen. ¿Cómo le Ellos rescatan? no hacen, no sé. Maño, el otro día, O sea, Julio impresionarnos Santos. por eso es lo que yo no Pero comparto. mucho ocurre eso, con mucho ¿Sí? ocurre, lastimosamente, porque no tiene el criterio futbolizado. Voy a utilizar lo mismo que digo en el arbitraje. Estos dirigentes, porque ellos no se van a mirar, el trabajo de la selección. Y si se van, están hablando de cualquier cosa, no van a mirar con detenimiento. Ahí está, No hay un dirigente que ahí del grupo, donde están ahí 7, 8, 9, que cuando va a jugar Paraguay, que están mirando, no hay uno que se separa para ir a mirar y concentrarse en el trabajo que están haciendo para calificarle al técnico. ¿Cómo le califican ellos al técnico? No tienen forma de calificar si no atienden. Nico, una vez discutimos, déjame ahí porque una vez tuvimos, no discutir, sino que cambiamos opiniones por alguien que te escribió que iba siempre a un entrenamiento y decía que no hacían nada. Y yo tuve que mostrarte la planificación y la estructura de por qué era lo que hacían. Sí. O sea, ir a sentarse y mirar no significa ver. Así, pues, O sea, cada uno sabe lo que hace. yo voy y a el ser por qué se drástico hace. en mis apreciaciones, ¿verdad? Hasta que Chipi me diga alguna vez basta, ¿verdad? Ya otra. ¿Cuándo Y te porque dije es cierto basta? así. Pero déjame a que yo Decile diga Navaja, Chipi, Vos, ¿verdad? ¿sabes qué voy a Decile hacer? basta un día. ¿Sabes qué, Nico? A partir de hoy te callas, no decís más nada. Me parece que hay que actuar así para que vos dejes esta Bueno, boludez. me callo. No, pero de verdad, son libres de decir lo que vos quieras. Como decía Nerón, ¿qué artista pierde el mundo? Cuando Bueno, adelante, Nico, por favor. y me perdone que ya está en el cielo, en algún lugar, ¿verdad? Espero que esté en el cielo. Los chistes de Alberto Vera eran más interesantes que el trabajo táctico del técnico. Ahí en los trabajos de la selección, con eso le digo todo. ¿Verdad? Y que se enojen conmigo si se van a enojar. Así es, nadie. ¿Quién va a calificar? Y por lo que ponen en las redes sociales los argentinos, que jamás van a hablar mal de sus técnicos, ¿verdad? Ahora, guau, por eso tenemos que contratar a los técnicos argentinos, ¿veo? O a los técnicos extranjeros. No es solamente el técnico argentino. Sí es. Una pena. Oh, la verdad Porque que Chipi dice, por es ejemplo, solamente. Chipi dijo recién, por ejemplo, enumeró así desordenadamente y rápido de memoria el supuesto o los posibles palmarés de Pedro Sarabia. Y aunque no tenga, ñambollero, vian a la ñane técnico cuera. Pero ¿cómo va a tener si no le damos Y el no le escenario? damos, vamos a darle. Pero tiene, ¿cómo A la que no pucha. tiene? Y sí, pero vamos a suponer que no tenga, pero ¿Quiénes vamos son a los que darle. votan? Vamos a traer lo que dijo Sosa Jovellano. Las tres cabezas deciden las carpetas que a ellos le parece y se presenta en la ¿cómo se llama? Comité ejecutivo. Sí. Comité ejecutivo son los presidentes del club. Entonces,
ahí más normalmente dirigentes de otras categorías. Ahí normalmente vos decís, bueno, de ahí sale la evaluación de no, este no tiene todavía, este no dirigió, este dirigió en tal parte nomás. Ellos están hablando de sus clubes. El caso de Pedro Sarabia, sí, pero Sarabia está diciendo 12 de octubre. Bueno, y 12 de octubre es de alguien que está votando ahí. Hace que tu 12 de octubre sea O'Higgins. Hace que tu 12 de octubre tenga el escenario que tiene el Lanús. Para que le dé entonces el currículum a tu técnico. Porque al final es, no, Pablo Caballero, Loro Velar, sí, pero dirigió intermedia. Y bueno, y hagamos que la intermedia te prestigie para que él tenga, o si no, no hay, 10 equipos nomás hay, intermedia 5 nomás. extranjeros. 10 equipos nomás hay. Sí. Entonces, si nosotros no le generamos el escenario, no vamos a tener nunca. Si ya hubiésemos utilizado este interinato con un par de entrenadores paraguayos, hoy íbamos a tener 3-4 opciones y no solamente la de Chiqui Arce. ¿Qué es lo que pasó? Chiqui en su primera experiencia llegó de un buen trabajo en Rubio Ñu con un estilo de juego que se quería imponer. Le sacaron rápido. La segunda vez que necesitaba, ¿por qué le dieron a Chiqui? Porque él ya conocía, porque ya tuvo, no le iban a dar la segunda vez a Chiqui si es que él no había pasado por la selección. Pero además, Jota, convengamos, ¿cuál fue el técnico Esa extranjero experiencia. últimamente que ha tenido tanto éxito acá? Claro, es que él ideal si él trabajó con todo, él sabe qué sacarle el jugo a este equipo en este momento de urgencia sin trabajo. Y los que van a dirigir, los que le va a dirigir, saben el mensaje que él entiende, porque la mayoría estuvo con él. En teoría era el ideal. Ahora, ¿qué suma hoy? Es la tercera vez, es esto, la gente, que el tercer mundial. Se vendió el tema de los 2 mundiales afuera por culpa de Chiqui. Totalmente al revés de lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó hoy? Aquella vez nadie quería agarrar. Mucha gente hasta del entorno le decía, ¿por qué vas a agarrar? Y mira que estuvimos cerca. Y agarró. Y hoy pasa eso. También. Así mismo. Aquí vía Twitter nos escribe Hernán Gallar. Nos está escuchando desde Argentina. Los escucho como en cada jornada. Rondi Reyes, Eric López, César Espínola, Bruno Valdés, Matías Rojas. Y hay muchos más que no estaban en el último proceso que pueden estar. Hoy tendrían que confeccionar la lista de reservados. El tiempo pasa. Y pregunta si Justo Villar no da entrevistas por radio. Sería interesante que los atienda. Un saludo para Hernán, que hablamos un nos par de escucha veces todos con los él. días. Ahora Hoy no va a está salir a hablando, hablar pero- porque él No. se va a exponer a algo que no es lógico. Sí, pero suele brindar. Ahora también, Jota, este es el momento, creo, de Harrison, por ejemplo. Explicar, o sea, yo sé que ahora se está buscando un nuevo técnico y cuando aparezca va a hablar de estos últimos 6 partidos, del nuevo técnico, de la esperanza del Mundial, pero también amerita una explicación todo esto que pasó. O Totalmente. sea, ¿por qué estamos así? ¿Por qué no se tomaron decisiones antes? Pero hoy es como el análisis futbolístico de cada estilo de técnico. Pero, o sea, pero Harrison... no pasa nomás Bueno. y no pasó nada y vamos a la siguiente y no es No, así. lo que voy, Chipi, es que el presidente Robert Harrison nunca salió, siempre fue cuando ya tenía la solución. Jota Berizzo nunca Bueno, más hoy va a habló, ser lo mismo. Berizzo no habló post partido Bolivia, nunca más habló, se fue, chao, Por eso, cobró, no hoy, cobró. Hoy no podemos se esperar fue. que salga a decir cuál es la duda y el camino posible a ¿Y tomar. quién se Él queda con el mono? va a salir a decir cuando ya está tomada la decisión. Ese es el estilo que siempre nos mostró. Y eso, el jueves a la noche en La Paz ya se le rescindió el contrato a Berizzo. Y los miembros del Consejo Ejecutivo de la APF recibieron la oficialización del tema el sábado al mediodía. Así que si a los directores, como se les llama, a los miembros del comité o Consejo Ejecutivo, se le dijo cuántas horas después, 48, casi 48 horas después, ¿verdad? Al público y a nosotros mucho menos, ¿verdad? Ese es el tema. Ese motivó el disgusto de muchos, no van a decir ahí, te dicen por teléfono. ¿Cuál ¿verdad? es el ¿Cómo panorama si viene Barros Esqueloto? ¿Qué tenemos que esperar? No, que le den el ojo. Si viene es la mejor opción, Chipi. No hay otra. Si viene es la mejor opción. Se tomó esa opción, ya no hay vuelta atrás. Ponernos ahí ya hay que mirar cómo jugaba. Él jugaba 4-3-3. La final en España que se jugó obligó a Gallardo a jugar mano a mano con una línea de 3 por la propuesta de juego de él. Es intenso, juega con extremo. Era un jugador al que le gustaba ser ofensivo. Era un jugador que sabe que hay que cargar pelotas en el área. Ese es nuestro. Hay que empezar a mirar lo bueno. No le gusta la sucesión de toque por tocar. Es intenso. Su equipo jugó bien, fue bicampeón. Hay que mirar lo bueno. Ahora, mi análisis es, claro, le sacó bicampeón a Boca. Claro, porque nació en Argentina. Si él nacía en Colombia no iba a dirigir Boca. Iba a dirigir Millonario. Lo que dije de Guido Alvarenga. Si Guido Alvarenga era español, iba a ser campeón del mundo en
en esa España campeona del mundo. O sea, a él le tocó vivir ahí, fue ídolo ahí, dirigió Boca. Si Aldo Bobadilla era argentino, Aldo Bobadilla iba a jugar un mundial, iba a ser capitán de Boca y iba a ser campeón de América con Boca. O sea, no midamos eso, pero una vez que está, es un técnico competente, competitivo. Ahora, ¿por qué le gana a los nuestros? Ese es otro debate. Pero eso no saca que él sea un mal entrenador. Yo no digo que sea mal entrenador, Jota, pero no sé si tiene el mérito suficiente como entrenador para... Ese es el tema, como vos dije, encima su momento no es el mejor. No, pero como vos dijiste, su momento no es el mejor. Hoy, de hecho, desde el 2018 hasta acá, es un técnico que quedó fuera del mapa. Totalmente. Quedó fuera del mapa. Entonces, vamos a revivir una dupla que hoy no tiene lugar. Que está hasta con el mote de perdedores. Es más, si apelamos a una cuestión histórica y tomamos como referencia los últimos 5 mundiales a los que fuimos, está bien, en 4 de ellos con entrenadores extranjeros, pero entrenadores extranjeros que tuvieron experiencias previas aquí y a quienes les fue bien. Sí. Carpegiani, Marcarián, Maño y Tata. Claro. Sí. Totalmente. Es decir, le podés buscar todas las vueltas que quiera. Bueno, apelar a la historia. A ver, ¿con quién llegamos al mundial? Carpegiani. Pero Carpegiani ya conocía al fútbol paraguayo. Los 2 procesos que no nos fuimos, Fede, ¿con quiénes arrancaron? Arrancamos con Chiqui en el 2014, claro. Sí, 2 meses. Para el 2014, claro. Lo de Chiqui fue una mala jugada en ese momento. Claro. Correcto. El siguiente proceso arrancamos con Ramón Díaz. Bueno, Ramón Díaz no era de Paraguay. No. Ramón Díaz hoy es técnico paraguayo, porque después vino a trabajar acá. Hoy conoce. Hoy es otra opción. Sí. En aquel momento era lo mismo que Berizzo. Y aún estando en la selección y libertad, en el fútbol paraguayo no le fue bien. No me vengan a decir Pero que Ramón Díaz le fue bien aquí en Paraguay. Hoy Conoce, pero no le fue bien. No, le fue mal. Hoy es opción. O sea, Te cuento que hoy es opción. De hecho, podría ser. De hecho, Ramón yo no Díaz comparto, hace mucho tiempo yo no le va bien. Claro, en ningún equipos lado competitivos. Ahora, después en la liga de allá, donde hay otra cosa. Emiliano explicó que, bueno, ahí sí. Hoy es opción, te digo. Y no sé si es opción. Para mí no debería ser. No, pero pero se creo que con Ramón Díaz se le sacó mal. Es opción. Pero se le sacó mal. Además, lo extraño del caso. Pero espera un poco, Jota, vos me decís que le llamaron, pero imposible. O sea, le sacás. Ahí está. Le sacás al tipo cuando está Eso cuarto. te iba a decir. Cuando ya tuvo 2 Copas América para trabajar. Donde ya esa fue la primera decisión de Robert Harrison. Y ahora lo vas a llamar, pero hace todo al revés, hermano. Por eso. No tendría vamos sentido a poner eso, importancia en APF. Sí. Figueredo es importante. No sé hoy qué tan... Hombre de Figueredo es Ramón Díaz, o sea, él va a proponer Ramón Díaz. Sí, pero yo no sé si Figueredo hoy es importante en la APF por su relación con Harrison. No, ahí hubo un quiebre, Jota, olvídate, cuando Figueredo dijo quiero ser presidente de la APF, ahí hubo un quiebre. Ellos eran muy unidos, ¿eh? Pero no era parte del departamento de selección después de eso. Sí, fue un tiempo, pero no fue nunca más igual. No es que se llevan mal, pero antes eran así, ¿cómo que se dice? Carne y uña y carne. Y después eso se cortó cuando Figueredo dijo que él quería ser el presidente de la APF. Son del mismo partido político. En su momento trabajaron juntos para la candidatura del Comité Olímpico Paraguayo. Sí. Y dijeron primero vamos a tomar el Comité Olímpico Paraguayo y después la APF. Cuando eso estaba en Naput, Domínguez del otro lado. ¿Y qué más? Me olvido de... HC. Sí, pero HC ya estaba alejado. Ya era presidente cuando hizo la República. No, esa parte política. Y bueno, en el Comité Olímpico cada uno tenía su candidato. Camilo Pérez era de Naput y de Domínguez, y Marcelo Bedoya era de Figueredo y Robert Harrison. Así mismo. Y los tres eran de partidos políticos distintos, liberales, Harrison y el grupo de Harrison, y Colorado eran los demás. González Daer fue fundamental en esa elección. Ahí está, era Domínguez, Naput y González Daer. Y después ese fue el primer confronto, ya chupé. Los brasileños dicen así. Sí. Para después de partes en la APF. Como se da todo el caso de FIFA Gate y Domínguez va a la Conmebol, el que toma la APF Harrison, y ahí se amigan. Hubo negociación. Claro, ahí ellos tuvieron que limar sus asperezas. Y cuando Figueredo ahí se hace hombre de la selección, pasa lo de Ramón Díaz después.
Robert lo echa a Ramón Díaz, Sí. que Figueredo no quería. Después Figueredo, cuando Robert entró a cubrir un periodo, el que faltaba del reinado de Domínguez, cuando se iba a hacer la elección, Figueredo dijo, yo sí, no dijo yo quiero ser. Hay dirigentes que me piden que yo sea candidato a presidente, y ahí se rompió esa relación. Después, bueno, otra vez se arreglaron más, pero no es la misma de 5, 6, 7 años atrás. Bueno, pero yo me imagino que debe ser su candidato, porque cuando se hablaba mucho de la relación con Ruggeri, después con el tiempo viene Cristian Ruggeri a ser coordinador, después traen los entrenadores de la línea de ellos, y Ramón Díaz inclusive iba al partido de Sudamérica, o sea, se notaba que era No, del no, lado era de Figueredo. Lógico que él va a proponer Ramón Díaz, que ya tuvo experiencia en la selección. Es raro que nunca Me Sol parece a mí. trajo a Ramón o a Emiliano por lo menos. No, pero ellos están A mí en me llamó otro la nivel. atención. No, pero vinieron a Libertad también. Sí, pero por eso. Libertad, Libertad, no, nivel aclaro. presupuestario, No, aclaro, el nivel de pero... contrato. La billetera era diferente. Claro. Sí, pero igual, no sé, a mí... No, ellos están todavía para seguir yéndose por... A mí en por su momento todo. me Brasil pareció le que buscó. en algún momento iban a venir a Sudamérica, No le por lo fue menos bien. Emiliano. No le fue bien, pero le buscó Brasil y después ya le buscan de allá del mundo árabe, ¿verdad? No, es mucha la diferencia, Fede. Sí, eso sí. ¿Cómo se dice? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Más vale ser claro, cola de ratón que ellos prefieren ir cabeza a... de ratón que cola de león. Sí, ellos prefieren ir a Qatar, a Arabia o algo así antes que... Es que Ramón lo primero que dijo cuando salió de Libertad es prefiero ir al Golfo en este momento. Sí. Descansar aquí y después ir al Golfo. Y había guerra Él en está esa época para más. Sí. Para mí él está en otra cosa. Él está pensando que está bien. Ya hizo una carrera importante, le fue bien deportiva y económicamente, pero yo no lo veo realmente en el alto nivel de vuelta. Yo soy fanático de la frase sin prisa pero sin pausa, ¿verdad? Pero acá hay prisa. Sí, claro. No, Sí, que sí. la situación amerita, está complicado, ¿no? 20 días falta para el... ¿Quién nos dijo eso? Partido con Ya no Chile. también es que no se preparó un plan B. Sí. ¿O quién nos dijo eso? Que no había un plan B. Sí, que no había un plan B, ¿verdad? Que era como que se apostaba todo a que esto salga. Yo no estoy de acuerdo con el nombre de Barros Esqueloto y sinceramente me parece que es una apuesta incorrecta y demasiado jugada. Ojalá salga bien y vamos a festejar todos, ¿verdad? Porque la postura que uno puede tener o la opinión no cambia el hecho de que uno quiere que su selección gane, ¿verdad? Y que vaya a la Copa del Mundo. Pero me parece que no corresponde. Por todo lo que analizamos. Primero por su momento como técnico. Y si vamos a entrar en el tema del nacionalismo o de promocionar lo nuestro también. Pero creo que hoy no es el técnico que necesita la selección paraguaya desde el desconocimiento que tienen de hecho hoy actualmente de nuestro fútbol. No me digan que Gustavo trabajó hace 8 años, trabajó hace 9 años. Y no nos podemos dejar cautivar por 2, 3 videos que salen en YouTube. O sea, si no nos cautivamos con Matosa, ¿verdad? Que enseñaba hasta le pegaba bien Matosa. No, pues de verdad, cambió por lo menos el show que hizo bien. Después vendió humo, lo que vos quieras, ¿verdad? Pero por lo menos... Y no nos podemos dejar engañar todavía por esas cosas. Eso es lo penoso, ahí está lo penoso, para mi forma de ver, ¿verdad? Hay cosas que sí, obviamente tendrá su lado positivo. Ojalá si es que lo traen finalmente, sea su resurgir como técnico, porque hoy, insisto, hoy no están considerados los mejores ni en el momento en el que estaban en Boca y estaban ahí en la cresta de la ola, como se dice. No. Hoy Chile- están en un momento... Chile, Colombia no le van a llamar. No, pero ni sueñe, Jota. Por eso. Pero lo que O dijiste sea, hace... hoy si es argentino para una selección, ¿quiénes son? Tenés Gallardo, ¿verdad? Que le querría cualquiera. Ah. De ese nivel... No, y tener los de que estuvieron afuera. Tenés Pellegrini, Bielsa, ¿verdad? Pellegrino, Tenés... y- el que está en el París No hay Saint-Germain. mucho más. Simeone. Tata, Tata. Pochettino. Heinze no entra en esa lista. No, Heinze arranca recién. Es un Yo gran no proyecto. creo que Colombia, por ejemplo, lo lleve No, a Heinze. no. Colombia no, pero para empezar un proceso en una selección menor.
Era una selección de mayores también, pero en otros países, Perú, Venezuela, Bolivia, que Gareca, no producen entrenadores. Por eso. Gareca por su presente en selecciones, por ahí podría ser. Claro, no, Gareca sí, él ya es nivel mundialista, ya estuvo en la selección, pero él hizo su carrera en Perú. Él llegó a Perú ya con un currículum grande, dirigió en Colombia, dirigió en Argentina. No, sin dirigió duda, en pero a Colombia. nivel de selección digo, o sea, hoy Hoy sí, al igual que Alfaro va a pasar a ese nivel porque ya o tuvo Bielsa, el selección. mismo Bielsa que hoy está en... Pero a lo que yo voy, fíjate el proceso de Colombia. Colombia no tuvo entrenadores extranjeros, de hecho Colombia nutre a otros países. Maturana dirigió Ecuador, Rueda dirigió Chile, o sea, nutre, Osorio vino acá. En su momento, dicen Pekerman. Pekerman fue una elección de Colombia por una cercanía de que Pekerman hizo su carrera futbolística, que es poco conocida en Colombia. Él jugó en Colombia, tiene hijas colombianas, tiene familia en Colombia y ya venía de ser mundialista con Argentina. Entonces era otro nivel. Hoy llamaron a un europeo, ¿por qué? Porque el vestuario de Colombia es europeo. Ya llamaron a un europeo, ellos no llaman, ellos producen sus entrenadores. Pasa Jota, que a nosotros nos están pidiendo, y quiero involucrarles a ustedes porque eso es lo que me dicen, que apoyemos más, ¿verdad? Lo vamos a hacer el día en que se confirme oficialmente quién va a ser el técnico, así sea Pato Donald, como se dice. Pero que vos no ¿verdad? buscás apoyar, Nico, por No, criticar, pero... o sea, no, esa es una mala pero lectura que... Crítica sana. Totalmente. Pero lo que pasa que desde el momento también tenemos que jugar todos juntos. A mí me hubiera gustado que la dirigencia de la APF patee una puerta, rompa un vaso, un qué sé yo, un cenicero, algo, cuando fuimos perjudicados abiertamente por el arbitraje. Pero eso no vimos. Se gana un partido así nomás con un técnico clase A y venir a jugar lucidamente. No se gana. Igualmente se necesita de que haya ojos que esté vigilando todo lo que hay alrededor del fútbol. Entonces, si nuestros dirigentes luego son así sumisos, tranquilitos nomás, y esperamos que el técnico nomás, sea de la nacionalidad que sea, viene o venga a resolver todos los problemas, no vamos a llegar tampoco a puerto. Nosotros fuimos perjudicados partidos claves. Un jugador de Perú debió ser expulsado por la falta contra Almirón. El otro día Chile. contra Chile también. Entonces, El penal. si no jugamos todos juntos como tiene que jugarse, no le vamos a peinar. No voy a ser tan tonto de sugerirle a Robert Harrison que le diga a Alejandro, hablarle a los árbitros que no favorezcan con un penal. No, por supuesto que no. Que cobren bien nomás, como dicen algunos dirigentes, pero que hacen otras cosas también. Pero si es que no jugamos todos juntos, por más que venga el mejor técnico del mundo, no vamos a lograrlo. Porque yo estoy convencidísimo que el país más perjudicado por el arbitraje hasta aquí es Paraguay. Y no solamente en partidos de eliminatoria o de clasificatorio. Sí. Se vio en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana también. En la Copa América. En la Copa América. La expulsión de Gustavo Gómez La nos expulsión- condiciona un partido clave. La expulsión de Gustavo Gómez, el penal que le dan a El penal, Messi, sí, Argentina. el penal de Argentina. Pero hasta hoy estamos buscando la mano. Seguimos con lupa, con todo. Y entonces hay que ponerse también, salir a hablar. No sé si hay una nota oficial por lo menos. Ahí está la clase dirigencial de Olimpia, los socios del Olimpia enviaron una nota pidiendo explicación, por lo menos que se demuestre que hay una preocupación. A lo mejor ya tiraron esa nota al cesto de basura, pero vamos a dejar evidenciado que por lo menos hay una preocupación. O si no, parece que nosotros nomás somos los que tenemos que jugar, veo. Alentar nosotros y el público, ¿verdad? El gol que le anularon a Uruguay contra Paraguay le significó la suspensión a los árbitros de ese partido, por ejemplo. Exactamente. Me parece que hasta ahora no fueron habilitados a pitar partidos de Conmebol. No. No estoy seguro, pero por lo menos un tiempo estuvieron fuera. La Conmebol se manifestó después de decir, Claro. sí, hubo un error. Hubo protesta, hubo algo, hubo ruido. Por eso, Pero y ni- nosotros, ni Pero ruido. acá nada. ¿y nosotros? Esperamos nomás que venga el cabo de semana o el sargento de hierro, que venga, que es el técnico y que arregle todos los problemas habidos y por haber, hasta la enfermedad de la abuelita del jugador. Así se manejan los dirigentes.
que los técnicos tienen que resolver todo. Tenemos que jugar. Oye, Ana jugó Guasú, ¿no está? O si no, no nos va a alcanzar. 6 partidos. Queremos que venga un técnico que va a conocer de cero el manejo del fútbol paraguayo. Queremos ganar los 6 partidos, o ganar 5 y empatar 1. O incluso perder 1 todavía. Para llegar a los 24, 25 puntos y pensar por lo menos en el repechaje. No nos va a alcanzar si no jugamos todos juntos. No, pero ellos quieren que nosotros nomás alentemos, que nosotros mente positiva y qué sé yo, positivismo. Y no nos va a alcanzar. Y perdón que lo menciono, Osvaldo Domínguez encontró en una cancha en el exterior. ¿O no se acuerdan? Bueno. Vamos a hacer la pausa y nos metemos en el... No atiende, Víctor, ¿no? No, nadie atiende. Queríamos hablar con... están viajando. Y vos dijiste, es fuerte lo que vos dijiste, el término voy a utilizar otra vez, revivir un muerto. 2 ya revivimos nosotros, Chile y Bolivia. Jesucito a Lázaro nomás. ¿Puedo leer un tuit? Perdón. Adelante, que les va por el exabrupto. Les va a indignar más a los nacionalistas. Tato Aguilera, periodista de TIC, lo conocen, cubre boca, ¿verdad? Está hablando para una radio, colega. Alto billete de darle. Sí, no, y por eso. Vos no te metes entre los nacionalistas. Tiene un apodo. No, también. Tiene un apodo. No, también, pero... Leo lo que encuentro aquí en Twitter. Si los romeros no aceptan y respetan lo que quiere Barros Esqueloto, la van a tener difícil. No dominan ellos la selección desde allá. De hecho, las informaciones que sacamos vienen de allá. De allá, claro. ¿Viste de esa empresa que te llaman y te ofrecen el servicio de Córdoba, te llaman? Sí, así es. Saben primero ellos. Pues es la situación en la que vivimos. Hoy hay que mejorar a futuro eso. ¿Por qué no llamaron al colega? Él es el periodista cercano a Angelici. Creo que también lo por llamaron. Eso lo habrán llamado, ¿verdad? Porque en su momento Boca quería contar con los Romero y con Ángel puntualmente. Bueno. Y porque seguro también conoce el trabajo de Barros Esqueloto ahora. Sí, por eso digo, él era muy cercano a Angelici y entiendo que en la época de Barros Esqueloto estaba ahí, ¿verdad? Por eso, trayendo a colación lo que dice J nomás, por eso yo me río y con todo respeto digo de los colegas que le llaman a Euclides Acevedo para saber cuándo se abre el puente, cuando quieran los argentinos, así no es. Allá tenemos que llamar para saber, ¿se abre o no se abre la frontera y todos los... Chipi, tengo tuit sobre ese tema, antes nomás. Como se dice WhatsAppero cuando quiera. Nico nos dio el título, no sé qué dice, pero ahí está. Pero no podés leer ya vos, J, mi WhatsApp, eso no se hace. Ese es el ejemplo. ¿Cuál, el de arriba o el de abajo? El ejemplo es... ¿El de hoy o este, J? Una persona, el primero, el 346. Una persona que tiene una comodidad en su vida y siempre eligió en base a proyectos deportivos y no económicos, decidió ir a un club como Juan León Mallorquín, que podía ser ascensor, que es el término que utilizó ayer, porque era el nombre del estadio de su abuelo, porque él nació ahí, dirigió 3 de febrero porque tiene amistad de allá, vive allá, tiene empresa allá, entonces le quedaba, o si no, no se iba a ir. El Oro Velar. Claro. Te sostuvo el campañón que te sostuvo. Ese campañón que te sostuvo te da un ingreso. Es como que vos hoy vendas botellita de agua y hoy que sos millonario empezás a vender champion. Cambió el producto. Loro Velar le dio el campeonato, porque siempre hablamos, todos los equipos intermedios quieren subir, lo primero que buscan es el Loro Velar. Le sostuvo el proyecto. Te alza la primera división, $1 millón y piquito de dólares para el próximo año. Eleva la cotización para la visibilidad de cualquier producto que vendas, ¿verdad? Tu estática, tu remera, todos los que te apoyan. Algo más vas a recibir. Te mete en la Sudamericana. Sí. Ingreso económico, 300, 400 mil dólares me parece por un partido. 350. Con la posibilidad de más. Ya lleva $1,5 millones. La visibilidad de 2 partidos en Sudamericana, que hoy ponía yo el ejemplo, te toca San Lorenzo. Tu jugador hace un partidazo contra San Lorenzo. Ese chico después va a Godoy Cruz, de Godoy Cruz va a Rusia, de Rusia va a España. Porque es el camino del fútbol argentino. Dybala primero fue al Palermo, primero fue a un equipo chiquitito, después va a la Juventus. Palacio es capitán del Inter, pero primero fue al Sportivo Piquiruquiqui, no sé qué. O sea, van primero a un equipo chico
Bueno, nosotros primero vamos a Huracán, a Godoy Cruz, a Defensa y Justicia, de ahí se van los muchachos a una segunda línea de Europa y de ahí el salto a primera línea de Europa. O sea, te toca un equipo con marketing en la Sudamericana y esos jugadores que vos tuviste ya vas a vender en un 30, en un 40% a un club más importante para que después te genere plata. Ponerle que de los 1,5 que ya te hizo recaudar, la visibilidad de esos jugadores puede ir a 2 a 3 millones de dólares en un par de años. ¿Qué quiere el presidente? Incluso si vendes a nivel local, Jota. ¿Qué quiere el presidente? Claro, metiendo en Cerro en limpia, porque eso, sí, ese es el trabajo. Mallorquín no va a vender a un jugador de $1 millón. ¿Qué quiere el presidente? Le saca el oro y quiere gastar $1,5 millones o $1 millón, porque pidió $160,000, dice Pasarela. Ponele que él dice, bueno, me voy por la mitad, barato. Igual es $80,000 mensuales. Estás gastando la plata que te hizo ganar Loro Velar en un técnico por cholulismo. Sí, pesa más un técnico que ni siquiera está dirigiendo, que era dirigente. Presidente River. Pero ese es el gran, se enfoca el bombazo. Antes de saber el nombre decíamos, cuando se sepa el nombre, vamos, el bombazo. El bombazo era lo que iba a cobrar, bueno, Jota. ahí te das cuenta, ¿qué puede pasar durante el año? Va a cambiar 7 entrenadores durante el año. Eso va a pasar. Encima, según sus declaraciones, él dice, bueno, no concretamos con él, ahora vamos a buscar un técnico paraguayo. O sea, primera opción era un técnico argentino, y después vamos a buscar un técnico paraguayo. Pasarela. O sea, ¿qué le entró en la cabeza? Totalmente. Hace 15 años dirigió por última vez un partido. Después fue presidente, está en otro level, ¿cómo se dice? Eso es, ese es el escenario que nos espera. Es que ahí vamos. Cuando hablábamos bien justamente de ese equipo, de lo bien que trabajó con Ovelar, de trabajo en la división intermedia, aparece esta historieta de... Qué increíble, yo no sé si nos pincharon el globo. Algo, sí. Vos de repente decís, mira qué bien trabaja ese club y se va todo. Y salen con esto. Es que ahí vamos a lo que algunos protagonistas dicen. ¿Por qué no traemos dirigentes extranjeros? ¿Verdad? Y le agrego otro ejemplo. Carlos Ortega, presidente de River, que ya tuvo varios capítulos pintorescos, por llamarlo de alguna manera. Él le echa a su técnico y al día siguiente sale a decir que el arbitraje le perjudicó. Sí. Entonces, ¿qué culpa tiene Chito Ayala si el arbitraje te perjudicó? Claro. Perdiste por culpa del árbitro, no por la inutilidad de tu técnico. No creo que Chito sea eso, ¿verdad? Entonces, peor que un barra brava. Al final, ¿en qué quedamos? Otra vez, insisto, tema muy delicado, pero yo me pongo del lado de los árbitros. Pero nadie en un partido, cuando se pierde o algo, habla de que el jugador se vendió. Constantemente los dirigentes se pasan hablando de los árbitros. Guaraní, Ortega, el de Trinidense, el de... Claro, Brisco, ¿qué año fue? No, 2017 es su Trinidense, bueno, con Alberto Brisco como presidente. Problema, pero General Díaz, Cancha de Libertad. Hubo partidos en donde el arbitraje realmente perjudicó a pero un es equipo, malo. Pero en este cual, pero ¿qué acción que protesta River? Nico, a lo que voy es que es un tema que tratan. ¿Por qué tratan? Porque entonces puede existir. ¿Por qué hoy Guaraní no se queja del arbitraje y antes se quejaba del arbitraje? Sí. Entonces, esas son cosas que no existe, no metas ese problema porque se genera alboroto en el entorno, ni la credibilidad se termina generando. Son muchos puntos que se tienen que mejorar para que nosotros empecemos a tener algo más competitivo y no le matemos solamente a una generación de jugadores porque no llegan a un mundial. Hacemos una pausa. WhatsAppero una primero, por Chipi. favor, Nico, a ver, y metele tu no vaya a ser Nico. así, ¿Cuál Chipi? es el inconveniente? A ver, dale, WhatsAppero de Nico, 0986-800-086, 0986-800-086. El 346 que ya leyó maleducadamente JJ dice, buenas tardes, el presidente mallorquín debe elegir al DT de la selección, tiene mejor olfato, dice, a la primera ya elige a Pasarela, dice. El 269 dice, buenas tardes, para el momento de la selección paraguaya, poder tener como DTs a los mellizos cae como anillo al dedo. Tienen un currículum importante y en todos los clubes que estuvieron lograron plasmar su estilo. Un placer oírlo siempre. Saludos a todos. Soy el ingeniero Iván, dice. Hola, ingeniero. El 805 dice, ¿por qué General Caballero de Juan León Mallorquín busca un técnico extranjero porque no apuesta por Diego Gavilán, por ejemplo? Dice, que tiene una preparación de nivel en todo este tiempo y se puede iniciar un proceso con él, dice. El 358 dice, chicos, dejen de plaguearse, a los dirigentes de la APF no les interesa la opinión
de los periodistas seguramente quiere decir los hinchas. Yo no quiero a Morínigo ni a Sarabia como técnico, porque sería seguramente a uno más de renombre, querría a uno más de renombre, hace por separado, como escriben los jóvenes ahora es complicado. Pero para mí, Sarabia, por ejemplo, todo junto, Sarabia y Morínigo es mejor que los Barros Esqueloto, dice también. El 376 dice, yo no creo que sea el problema que la gente valore más lo que ya ve, lo que hace el extranjero, que lo que hace el DT paraguayo, dice, al final somos hinchas y no tenemos votos. El problema real es que la dirigencia ve de la misma manera y es ahí donde se necesita gente que evalúe profundamente y sea especializada en temas específicos. Son ellos los que tienen que generar los espacios para los profesionales paraguayos, para que a un mediano o largo plazo los hinchas también valoren al profesional paraguayo, dice igualmente. Totalmente interesante. Sí, en serio no pueden comparar a Gustavo Morínigo con Guillermo. Se fueron todos, dice el 302. Guillermo ni empezó todavía lo que hizo Morínigo. Sí, totalmente. Morínigo jugó mundial con su selección, Morínigo fue mundialista con 2 selecciones sub-17, Morínigo ya dirigió una selección mayor, Morínigo es campeón del fútbol paraguayo y es finalista de Copa Libertadores con un equipo paraguayo, no con Argentina o Brasil que tienen 7 o 8 equipos de selección para meter en finales de Libertadores. Por eso, Barros que el otro no tiene ni para empezar con Morínigo si vamos a ir al Sí, pues yo creo que este oyente dijo lo contrario. Por eso. Estoy casi seguro que su pensamiento es totalmente al revés de todo lo que dijiste. Sí. Hola, dice 360 y está escribiendo. Hola, amigo. Porque dirigió Boca, como si fuese que... Claro, es lo máximo. Dirigió Boca, ya está, entonces... Bueno. Pero su escenario lo pone en un buen nivel, porque totalmente es un buen nivel, pero en Argentina, en la Copa Libertadores, cada 2 o 3 años hay brasileros y argentinos en las finales. Ellos normalmente juegan ese escenario. Contrato. Hacemos una pausa. Pedro dice, me gusta mucho la línea periodística de esta radio. Dice, muchas gracias, Pedro. Bueno, hacemos una pausa ya. Un saludo para Edwin. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itau.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Sabías que podés abrir una cuenta bancaria sin perder mucho tiempo? Abrí tu cuenta Itaú en minutos ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital sin moverte de tu casa o de donde estés. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras
frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo. Ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itau.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Roberto Miguel Acuña Toro, ¿cómo estás? Un abrazo, profe, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Chipi? Un abrazo también, un placer saludarte. Muchas felicidades por la victoria, profe. ¿Están ahí en pleno bus, en pleno auto? ¿Cómo están volviendo? No, ahora estamos acá porque jugamos de local, jugamos anoche contra San Pablo Correa de local, ganamos 3-0. Sí. Hoy tenemos día de descanso y mañana continuamos para jugar contra CRB el próximo martes, así que tenemos una semana para trabajar y la verdad que bien, contento porque seguimos ahí primero, le sacamos un poquito más de ventaja al quinto, que son los 4 primeros que suben acá, así que estamos por buen camino para volver a la Serie A con el Curitiba. Toro, Nico, soy un abrazo grande. ¿Por qué costó tanto el primer tiempo? Y cuesta, ahora, mirá, la recta final, diríamos, ¿no? Que quedan 7 partidos ahora, 8 partidos. Todos los equipos están jugando algo importante y cualquiera te puede ganar. Se cierran bien, tienen jugadores buenos. Acá no, porque equipos están en mitad de tabla o peleando por descender a la Serie C, no te van a hacer partidos, sino todo lo contrario. Tienen buenos jugadores, plantean bien los partidos y nosotros, quiera o no, somos los punteros, jugamos de local. Esa por ahí motivación del rival de querer ganarle al puntero siempre está, esa motivación extra, y nosotros con la ansiedad que volvió el público, empezó a volver el público en Curitiba, las ganas de querer ganar el partido enseguida, por ahí te juega en contra y hace que se te complique un poquito, pero bueno, con el correr del partido se fue normalizando todo, fuimos encontrando situaciones, espacio, en el segundo tiempo encontramos el gol rápido al empezar el segundo tiempo y ahí el partido cambió, se abrió totalmente y pudimos hacer los otros 2 goles. Toro, ¿y cómo lo viven ustedes con respecto al público, la relación con Gustavo, con el cuerpo técnico, de esta gran campaña que están haciendo? ¿Cómo está esa conexión con el público y con el entorno ahí del Curitiba? La verdad que demasiado felices estamos. Cómo nos tratan acá la gente, cómo nos recibieron desde un principio. Más ahora que tienen la ansiedad de volver a primera, es un equipo con una, como dicen acá, una torcida muy importante, mucho público, que son muy fanáticos del fútbol. Luego la gente de Brasil es muy fanática, presiona mucho, es como una obligación de que Curitiba vuelva a primera división, ¿no? Entonces nosotros asumimos esa responsabilidad con mucha tranquilidad. Se armó un plantel muy bueno para competir esta Serie A, un plantel con excelentes futbolistas, buenas personas. Encajamos bien con los jugadores, que yo creo que eso es muy importante para un cuerpo técnico, ¿no? Tenemos buena relación con todos, nunca tuvimos ningún roce con ningún jugador, más allá de que jueguen o no jueguen, y eso yo creo que es muy importante, que tenemos contentos a los que no juegan, ¿no? Que yo creo que es un factor fundamental para este camino que estamos construyendo para la primera división. La hinchada, el público, la torcida, como dicen ahí, ¿les pide el título a esta altura o con ascender ya van a estar satisfechos?
Mirá, y en principio era ascender. Hoy en día, como estamos ahí arriba, estamos punteros, como que se están entusiasmando un poquito más y ya quieren salir campeones. Nosotros mismos, ¿no? Los jugadores se propusieron ese paso importante que es ser campeón de la Serie B. Si no se consigue, obviamente que el objetivo siempre es volver a Primera División, pero siempre cuando estás ahí arriba es como que querés un poquito más, querés mantenerte, sabiendo de que tenemos rivales que se están acercando, que están a 4 puntos, a 3 puntos, a 2 puntos, todavía con un partido menos, pero sí tenemos la ilusión y la gente también tiene la ilusión de salir campeón. Toro, ¿cuánto les jerarquiza esto a ustedes? ¿Cuánto les hace crecer como profesionales? Porque están dirigiendo en el fútbol brasileño, tienen esta experiencia de poder ascender a un equipo, bueno, o estar a un paso, estamos seguros de que lo van a lograr, pero bueno, todavía falta. ¿Cómo lo ves desde ese lado? Como crecimiento, como profesionales, apuntando al futuro como cuerpo técnico. La verdad que es un paso importantísimo, Chipi. Para nosotros es fundamental estar fuera de Paraguay en un mercado que no es fácil entrar. A nosotros nos dieron la posibilidad de venir a trabajar a Brasil y creemos que estamos haciendo un buen trabajo, obviamente con virtudes y errores siempre que tienen los seres humanos, pero tratamos siempre de cuando nos reunimos entre nosotros de decir que estamos representando a un país, ¿no? Nosotros queremos dejar bien en alto nuestro país, queremos aprender y para nosotros es un paso importantísimo para lo que viene a futuro, ¿no? Después se verá si continuamos acá, si vienen ofertas, obviamente al subir a Primera División y obtener el título de la Serie B, que es un campeonato muy difícil, van a venir ofertas, estamos convencidos de eso, pero nosotros estamos bien con los pies sobre la tierra, conscientes de que para nosotros es importante este paso que estamos dando y obviamente siempre cuando charlamos nosotros en algún momento, en algún futuro decir, bueno, soñar con dirigir la selección de Paraguay, ¿no? Que yo creo que es el anhelo de cualquier entrenador de fútbol y cualquier entrenador de querer dirigir su país. Toro, te aprovecho la pregunta porque te la iba a hacer luego. Acá estamos. Primero tenemos que pedirle disculpas por nuestra dirigencia que no lo llama. No, es que acá la vez pasada hablábamos y hablamos mucho, debatimos mucho sobre el tema. El tema de los entrenadores paraguayos, de la consideración hacia ellos. Y en un momento, bueno, hasta hicimos como una especie tomamos una especie de postura, ahora cada uno de a quién lo llamaría. Yo decía, ¿por qué no Gustavo Morínigo? ¿Verdad? O sea, ¿por qué su cuerpo técnico está hoy en Brasil? Está a punto de ascender. Gustavo tiene experiencia de final de Copa, de ser campeón paraguayo, de dirigir Mundial Sub-17 ya con ustedes, de clasificar a 2 mundiales, de clasificar a octavos y a cuartos de final. O sea, ¿qué falta para que sean considerados? Yo no sé si le llamaron, si no, pero no entiendo cómo no están ustedes. Y sí están otros entrenadores de afuera que hasta por momento, ahora actual, digo como entrenador, que siempre se dice el futbolista y su momento, bueno, el entrenador también tiene su momento, sin duda alguna. Ustedes están en un gran momento. O sea, ¿por qué no? Y bueno, eso por ahí yo no te puedo responder el por qué no. Nosotros hacemos nuestro trabajo, tenemos esa ilusión, tenemos el sueño de en algún momento hacernos cargo, todo llega en su momento, ¿no? Nosotros nos estamos preparando, estamos creciendo mucho, yo personalmente que no llevo mucho tiempo en esto, pero es algo que le tomé el gusto y me gusta mucho, pero bueno, todos queremos lo mejor para la selección, queremos que se elija bien, ya estamos por ahí un poquito acostumbrarnos a no triunfar o a no ir a los mundiales y eso yo creo que es malo después de una camada que hizo muchas cosas importantes. El que venga a la selección, bueno, será su momento de que dirija, después los resultados van a avalar si era el adecuado o no, pero como te dije, nosotros tenemos esa ilusión y ese sueño de seguir creciendo, de seguir preparándonos acá en Curitiba hoy en día y ya en vistas a lo que puede ser en un futuro como sueño de dirigir la selección, ¿no? Y sí, ojalá, Toro, ojalá se piense distinto acá desde la directiva también para que se pueda valorar un poco más y también crear, acá J siempre manifiesta, ¿verdad? Crear un poco el ambiente, la competitividad necesaria para generar más jugadores, más técnicos y para poder potenciar lo nuestro sin despreciar lo de afuera y que vengan los maestros también pero no tan fácilmente
y sobre todo cuando ya hay maestros acá también que pueden abrir ese camino, y son varios, ¿verdad? Son varios. El tema es que no sé, no lo valoramos, no le damos el lugar, no sé, ojalá eso cambie también, ¿no? Sí, ojalá, Chipi, vos por ahí estás hablando así de que hay maestros, de que hay entrenadores, no sé si serán buenos o no, eso lo va a determinar, cada uno tiene su gusto, pero sí hay mucha gente que pasó por la selección y estuvo mucho tiempo, y yo creo que fueron tiempos muy buenos de la selección, ¿no? Entonces, algo podrán aportar a los chicos que están hoy en día en la selección, más allá de que son excelentes futbolistas, como personas muy poco los conozco, pero yo creo que mamen eso los jugadores hoy en día, lo que pasamos alguna vez por la selección y estuvimos mucho tiempo en la selección, yo creo que puede ser fundamental como para cualquier futbolista. No quiere decir de lo que de afuera, como dijiste vos, no se respeta porque son entrenadores reconocidos, pero no vivieron lo que vivimos nosotros dentro de la selección, dentro de Infané, dentro de Manufactura Gloria, cuando entrenábamos, cuando no teníamos lugar para entrenar. Yo creo que eso de que mamen hoy en día los chicos que están, yo creo que puede ser fundamental y quizás les puede ayudar y puede ayudar a mejorar muchas cosas. Nuestra postura, Toro, es que vengan los extranjeros, pero que venga Bielsa, que venga Bianchi, por dar dos nombres, ¿verdad? No regalarnos tan fácilmente, no regalar tan fácilmente a nuestra selección a técnicos que están por debajo de ustedes en un currículum rápido, así sin anotar, sin apuntar nada, ¿verdad? Porque la gente dice, no, nuestros técnicos no tienen jerarquía, pero si no le damos trabajo, si no le damos el espacio, hablo de la clase dirigencial paraguaya, entonces no va a llegar a la jerarquización que queremos todos. Hay que estar rodando, hay que trabajar, no te lo digo a vos, te estoy contando nuestra postura, pero para la gente fundamentalmente. Fíjate vos que Guaireña ahora ascendió con un gran trabajo del Loro Velar, de Mallorquín, ascendió con gran trabajo del Loro Velar como técnico, lo sacan a él y lo quieren a Pasarela, que hace 15 años no dirige y ya fue presidente de River, está en otro estamento. Fíjate cómo se maneja la dirigencia de nuestro fútbol. Había leído ahí lo del Loro. La verdad que muy contento por él, porque yo tuve la suerte de ser dirigido por el Loro. Era excelente persona, buen profesional, trabaja muy bien, y duele quizá que te manoseen de esa manera, ¿no? Debo hacer un trabajo importante para ayudar a un equipo a primera división, a clasificarlo para un torneo internacional, y no sé qué habrá pasado, pero yo creo que ahí pasa un poquito el tema de lo que decía antes, no se valora un poquito al mismo paraguayo en Paraguay, y cuando viene un extranjero se lo trata de otra manera. Eso siempre fue así, no sé si va a seguir siendo, ojalá que pueda cambiar eso, pero se tiene que valorar un poquito lo nacional, ¿no? Tenemos mucho potencial, y como decía bien vos, si no le da la posibilidad y la chance de poder dirigir algo importante, o selección, o equipo grande, no vas a saber si está capacitado o no. De que está capacitado para dirigir, sí, porque tiene años de experiencia, porque subió a un equipo de intermedia primera, que intermedia es muy complicado también en el torneo de Paraguay. O sea, debe tener cosas buenas, ¿no? Entonces hay que aprovechar eso, y si no lo aprovechamos ahora que están en su mejor momento, no sé qué por ahí se esperará para sacarle el jugo a esas personas. ¿Vos jugaste con Guillermo Barros Esqueloto o no te tocó? Me tocó que cuando estaba en Gimnasia de La Plata, el enfrentarlo cuando yo estaba en Independiente Boca, creo que lo enfrenté en Gimnasia de La Plata. Uh-huh. Pero en Boca ya no. No, en Boca ya no. No, cuando él vino a Boca yo ya estaba por Europa. Bueno, Toro, gracias por este tiempo. El siguiente rival, el martes, decías, ¿no? El martes, CRB, sí, en Maceió. Tenemos un viaje de 2 días por ahí, así que un equipo que también está peleando por subir, está ahí cerca, así que va a ser un partido importante como todos, ¿no? Como te comenté antes, la recta final van a ser complicados, van a ser difíciles, todos se juegan algo, pero como nosotros somos candidatos y somos los que tenemos que proponer, vamos a ir a intentar ganar también allá de visitante. 7 puntos, está con 50, en quinto lugar está Club Regatas Brasil. No, una preguntita nomás para el profe. JJ Gómez te saluda, profe. Es para consultarte algo que acá normalmente debatimos, que no estamos acostumbrados a nuestro fútbol.
es la seguidilla de partidos de los jugadores y como decía, eso es un viaje de 2 días, que en Brasil hay muchos de esos viajes. ¿Cómo es la rotación allá? ¿Hay un equipo titular y se va cambiando de a poquito cuando cae uno o hay una dosificación planificada como vemos en Europa? Algo que nosotros no estamos acostumbrados por lo prolongado que es nuestro torneo. No, el futbolista paraguayo, no sé si mentalmente o físicamente no está preparado. Acá nosotros estamos jugando cada 3 días, a veces cada 2 días, Sí. con los viajes de 6 horas de vuelos, con escala a Río de Janeiro, Maceió, a donde sea, y juega prácticamente, le repite el mismo equipo. Es la mentalidad del futbolista ya. Yo creo que eso también es una cosa que es una deuda con el futbolista paraguayo, ¿no? Con los dirigentes o con los entrenadores, no sé cómo se manejará ahí, pero cuando toca que yo veo que un equipo de Paraguay juega Copa Libertadores un miércoles, ya el partido del fin de semana lo quiere postergar. Y yo creo que hay que acostumbrarse a jugar, ¿no? Creo que es la mejor manera de que el jugador esté en ritmo, de competir cuando le toca ir a Europa, cuando le toca jugar eliminatoria, cuando te toca jugar Champions, UEFA, no vas a postergar ni un partido. Yo nunca vi en Europa que se haya postergado algún partido, ni los años que estuve yo, ni ahora mismo, ¿no? Así que eso es algo por ahí que tenemos que ir mejorando nosotros, porque hoy en día el fútbol es así, se juega. El mejor entrenamiento es jugar, y cuando más tiempo jugar, yo creo que es mejor para el jugador, se está en ritmo, están en buenas condiciones para la selección. Y acá, como te dije, hay algunos cambios por molestias, por suspensión, pero casi el mismo equipo está repitiendo hace bastante tiempo. Toro, muchísimas gracias por este tiempo, un abrazo. Abrazo, hasta siempre, Chipi. Abrazo. El Toro Acuña, integrante del cuerpo técnico de Gustavo Morínigo. Campañón en Brasil, están a punto de ascender, punteros del campeonato. Curitiba ganó ayer 3-0 y están ahí, como manifestaba él, ya soñando con el título, y dejó la frase: podemos hacernos cargo de la selección nacional. Claro. 57 puntos tiene el Coritiba, el Botafogo, que está segundo, que juega hoy, tiene 52, Goiás tiene 52, que ayer empató, el Avaí tiene 50 puntos, y el CRB, con el que juega el fin de semana, es Club Regatas Brasil, tiene 50 puntos. Son los 5 que están más cerca. Vasco quedó un poquito atrás, tiene 46, al igual que Guaraní de Campinas. Esos son los equipos que están peleando, porque son 4, como dijo Guaraní de Campinas. Sí, un equipo muy popular. Como dice el juego, encuentre las 7 diferencias, ¿verdad? Un equipo que estaba complicado con el tema del descenso el año pasado, sabiendo de que podía descender y después buscar el ascenso, llevó un cuerpo técnico de selección. Sí. La B de Argentina. Nosotros, un equipo que va a subir, quiere llamar a un entrenador que hace 15 años no dirige. Ellos llevaron un cuerpo técnico de selección. Pausa y ya venimos, dale. Y obviamente siempre cuando charlamos nosotros, en algún momento, en algún futuro, decir, bueno, soñar con dirigir la selección de Paraguay, ¿no? Que yo creo que es el anhelo de cualquier entrenador de fútbol y cualquier entrenador de querer dirigir su país. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Mucho más, sentir más. Griegur, disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, viví más. Una cuchara lo de Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI.
¿Te quieren transferir dinero pero no tenés cuenta bancaria? No hace falta que vayas a una sucursal. Abrí tu cuenta Itaú ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital sin moverte de tu casa o donde estés. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sport. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La gran feria de muebles en Tupí, del lunes 18 al domingo 24 de octubre. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país, con descuentos únicos al contado y en cuotas. Sí, este es tu momento. Renová tu dormitorio, sala o comedor con estilo, calidad y confort. Acércate a nuestro showroom de Tupí Muebles sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales y retirar tu producto en el día 2 horas después de haber realizado tu compra de nuestra exclusiva zona pick-up. También contamos con envíos a todo el país. Y atención, con todas las compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero están participando del gran sorteo de la camioneta 4Runner 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Tener una cuenta digital Itaú es el primer paso para hacer todo sin moverte donde estés. Podés recibir y transferir dinero, hacer depósito de cheques, pagos, giros, cargos de saldo y mucho más. Si todavía no tenés la tuya, abrila hoy. Una cuenta ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. La gran feria de muebles en Tupí, del lunes 18 al domingo 24 de octubre. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país, con descuentos únicos al contado y en cuotas. Sí,
Este es tu momento. Renova tu dormitorio, sala o comedor con estilo, calidad y confort. Acércate a nuestro showroom de Tupí Muebles sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales y retirar tu producto en el día 2 horas después de haber realizado tu compra de nuestra exclusiva zona pick-up. También contamos con envíos a todo el país. Y atención, con todas las compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero están participando del gran sorteo de la camioneta 4Runner 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Sport Colonial se consagró campeón anoche de la Liga Femenina de Futsal FIFA. Derrotó 3-2 a Sport Guaraní en el duelo de vuelta tras igualar 1-1 en Lleida. El doblete de Verónica Vallejos adelantó a las ganadoras. El juego fue empatado mediante los goles de Cindy Ramos. Finalmente, el gol de Mara Rolón le dio el triunfo al equipo dirigido por Nadia Rodas. Con esto, el conjunto auriazul aseguró su participación en la Libertadores 2022 de la categoría. Una vez culminado el partido, se cumplió con la ceremonia de premiación en el Polideportivo del Club Sol de América. Cindy Ramos, jugadora de Sport Guaraní, fue la goleadora del torneo con 20 anotaciones. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Bueno, aquí estamos. ¿Qué pasa en Cerro, Nico? ¿Cuáles son las perspectivas a título dirigencial? Porque hay 3 listas. Sí. ¿Cuándo son las elecciones, Fede? Ayer leía enero 2022. No sé si diciembre o enero, pero... Diciembre va bien. Sí. Diciembre 2021, 2022. No, ahora. Ahora. Por eso, diciembre o enero. Pero, ¿diciembre 2021 o enero 2022? Hay 3 listas. 3 listas hasta en ahora. este momento. ¿Cuál es la oficialista? La de Juan José Zapac, que en realidad es la única que no se confirmó ni siquiera por redes sociales. ¿Quién va a ser el candidato oficial como presidente, digo? Por eso, Juan José Zapac. Pero reitero, presidente también. Reitero, es la única que no se confirmó ni siquiera por redes sociales. ¿Puede candidatarse otra vez? Sí. Nico decía que sí. Recuerdo que el año pasado ya había tirado esa información. Yo no, está grabado. No conozco esa parte del estatuto. ¿Verdad, bueno, Cristian? Juan José Zapac, ¿con quién sería? Esa es una buena pregunta. Porque las otras 2 duplas ya están definidas. Blas Ojeda y Óscar Ortega. Sí. Y la lista de Paredes encabezada por Recalde. Rubén Recalde. Sí. Ambas listas opositoras. Ambas me listas salir Leandro Paredes y estaba buscando el nombre. Ambas listas opositoras ya oficializaron esto y ya están haciendo campaña. Por lo que estamos viendo por redes. Hay un lanzamiento en estos días. Sí, esta noche se lanza y el jueves creo que hay otra. A mí me llegó una invitación del jueves, me parece que era, ¿no? Ellos ya hacen encuentros con cerristas. Sí. Se juntan los cerristas de Lambaré, los cerristas de Luque, los cerristas, no sé. Estoy tirando por tirar algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces ahí se caen en un bache y se juntan. Qué ciudad golpeada por sus políticos. Pero ya ganaron la elección y todavía no se arregla y Argaña. No, terrible. Bueno, ¿hay chances que le saquen de los Zapac? ¿Hay chances de que le ganen? Yo creo que no. No, ¿por qué? Factor económico. Puede ser no porque... Económico, fundamentalmente. No. Espera, vuelvo al tema. Cuando dicen factor económico, ¿se refieren a que no pueden bancar el club o se refieren a que no pueden tener la logística para ganar las elecciones? Por eso yo quiero dividir la pregunta, no que me respondan, no puedes apagar. Vuelvo a plantear. La primera. Denme 2 segundos. Una cosa es que no puedan ganar estas listas porque el sistema ya está acorde al oficialismo, el sistema electoral, los votantes, los socios,
Te puedo dar eso mi el modo operandi, porque acuérdense lo que pasó en las elecciones pasadas. Verá, Jota, las elecciones pasadas cuando aparece este Maldonado, como Lucio Maldonado. Te resumo, le sacaron con una ese fue un modo operandi fantástico, fue. Te puedo dar mi ejemplo, estúpido. Sí. ¿Podés ganar el rally en bicicleta? No es el caso, Jota. Sí, porque está prohibido correr en bicicleta. El sistema electoral funciona así. No hay estructura que le gane a los APAC en el sistema electoral. Yo no estoy hablando de lo que quiere la gente, de lo que es mejor. A eso voy. El sistema electoral... A eso voy, Jota. No hay forma. Es estructura. O sea, los APAC, vos decís que ponen los votantes que quieren. No, es la estructura, convencen a la gente. No. Ahí es donde yo no creo, Jota. Con el estadio se convenció, la gran obra, la estructura. Ahí yo te pongo otro ejemplo. Yo no sé si están así. Claro que sí. Ahí yo te pongo otro ejemplo mezclando con la política. En Twitter ganaba el candidato liberal en Asunción. Sí. Y a la hora de votar... No, claro, por eso. Pero Fede... No digo que Zapac sea malo. Fede, ahí hay una diferencia. Pero en Twitter yo leo, fuera Zapac, tal cosa. Y ahí en hay una no diferencia. En las elecciones votan todos. Claro. O sea, es público. Sí, totalmente. En las elecciones de un club, primero que hay ciertos votantes que pueden votar. O sea, ciertos socios, mejor dicho, que pueden votar. No están todos habilitados. No les suelen habilitar. En nuestro país, no les habilitan a todos. En nuestro país se busca siempre la vuelta. Acuérdense lo que pasó en las elecciones pasadas, no estoy mintiendo. Le limpiaron a un candidato y pusieron las elecciones el miércoles a las 4 de la tarde. Hoy la estructura... O sea, no es macana. ¿Qué pasa en todos los clubes? Eso también es parte del problema del fútbol paraguayo si es así. Claro. En todos los clubes pasa eso. Pasan todos. En Nacional. Solo que no tuvo mucha repercusión porque no es ni Olimpia ni Cerro. Pero en Nacional recuerdo que un grupo de 5 o 6 personas hablaron por radio, juntaron firmas y dijeron que jamás esta persona fue una habilitada. Se juntaban entre, 20, 30, 50 socios. Juan Carlos Velano, presidente nacional. Por eso no es un dato para hacer pasar nomás, porque creo que es el problema también del fútbol paraguayo en gran parte. Sí. O sea, yo creo que acá hay que corregir muchas cosas, ¿verdad? Y los dirigentes son los principales responsables. O sea, si vos tenés unas elecciones en un club que tienen ciertos mecanismos que no ayudan a que el rumbo del club sea como debe ser, es parte del problema del fútbol nacional. Claro. Es parte. Entonces, ahí es. Yo creo que posibilidades de ganarles tienen. No sé si lo van a hacer. Claro que siempre hay posibilidades. Ahora, de abierto. Evidentemente, como vos decís, hay un sistema que disminuye esas posibilidades a un mínimo. Hoy si vos potenciás lo bueno de Cerro, tenés para hacer una gran publicidad. Cerro, de los últimos años, de la manera en que viene, del bajo presupuesto que tiene para manejar, por las deudas que tiene, Cerro salió campeón de un campeonato, cortó la racha de Olimpia, salió campeón con gente de la casa, sostiene un entrenador. Yo creo el que hoy mejor del fútbol está paraguayo, mucho más sólido que en las elecciones pasadas. Tiene jugadores que vendió y tiene Sí. jugadores para vender, o sea, hoy está bien. O sea, creo que hoy me parece. está bien. Ahora, el tema nomás es la deuda del club. Claro. ¿Verdad? Pero hoy creo que Cerro en ese sentido está trabajando bien y hoy la figura de Zapac está más fuerte que antes. Sí, mucho más. O sea, con respecto a esa elección que mencionamos Maldonado, donde yo veía, se sentía que había una intención de cambio importante y que fue lo que advirtieron los oficialistas, por eso hicieron lo que hicieron. Creo que hoy no, la oposición no tiene esa misma fuerza que tuvo Maldonado. No porque la oposición sea mala, sino porque en la dirigencia del club, en el oficialismo, se hicieron las cosas un poco mejor. Se trabajó mejor. O sea, en Cerro hace rato no se habla del cambio de técnico, no se habla de... Después, bueno, la puteada de que hizo mal su cambio, de que no, que el presidente tal cosa, que el técnico, el jugador, que chuta mal su centro, pero no hay grandes problemas. Los jugadores que saca. Hoy tiene para vender mucho. Vendió ya Arzamendi, a Villasanti, gente de la casa. En lo económico hay un problema, pero que como dice Zapac, él tiene el manejo, lo cual no está bien. Porque quiere decir que Cerro depende de Zapac. Eso no está bien. De todos los clubes dependen de su presidente. Y no está bien. El sistema. No está bien, Jota.
Es el sistema, chicos. Jota, yo no digo que no está, yo no estoy diciendo que no es el sistema, estoy diciendo que no está bien. Totalmente. Porque si no, no crecemos como fútbol, Jota. O sea, dependemos siempre de que una o dos personas hagan bien su trabajo. Si hacen bien, perfecto. Si hacen mal, no. Y le dejan el mono al club. ¿Qué está pasando en Olimpia ahora? ¿Qué puede pasar en Cerro si Zapac se va mañana? Sí. Entonces no está bien. El club tiene que ser autosustentable. Todos los equipos, o sea, Libertad, Guaraní, todos los equipos están en la misma, dependen de un presidente. Yo creo que la hoy gran en día, mayoría. El Sol también es una inversión, ahí es un gran respaldo de Figueiredo, si no, no iba a poder estar como está en lo institucional, ¿verdad? Yo creo que hoy en día, con el respeto que se merecen estas personas y sin entrar a analizar su capacidad o sus logros anteriores, porque en el caso de Blas Ojeda fue durante mucho tiempo presidente del departamento futsal FIFA de Cerro Porteño, pero es muy difícil que la oposición le gane a Zapac. Y digo la oposición incluyendo ya a estas personas que apuntan hoy a la presidencia. Totalmente. Por esto que decía Chipi, la estructura en primer lugar, y en segundo lugar que Zapac llega mejor a esta elección con respecto a la anterior. Además, este tipo de deudas impide luego a que otro gane. Vamos a suponer que lo otro, que yo me candidate y tenga ideas revolucionarias 100 veces mejores que Zapac. No vamos a saber nunca si voy a poder llevar adelante, porque no le voy a ganar a Zapac. No pasa porque ellos mismos piensen en la alternancia para ver si el otro pano hace mejor de lo que yo ya hice hasta aquí. Claro. Si no pasa por el tema de quedarse siempre porque hay deuda que solamente ellos pueden bancar. Esa es la situación. Para aquella elección del 2018, en la que asume Raúl Zapac, Cerro venía de perder 2 campeonatos seguidos. Consulta filosófica deportiva. Ideas revolucionarias es mejor que las ideas normales. O sea, siempre la revolución es mejor que lo que hay. No, la revolución es hablar de cambio. No siempre. De cambio, no siempre. Hay veces es necesaria y veces que no. Claro. No siempre. Depende de cómo está lo que querés revolucionar. Claro. Si lo que querés revolucionar está bien y funciona y anda todo bien. Porque hoy todo el mundo quiere cambiar las reglas, ¿verdad? Llevando a los mundiales. No, si acá voy a leer, Chipi, todo el mundo quiere cambiarlo al tapete, por favor, a ver. Taca. Último para decir. ¿Qué quiere hacer? Yo no sé si Víctor Sostoa se acuerda. ¿Cuál fue la última, o Federico, que tiene buena memoria también, cuál fue la última asamblea de club que se ganó en una contienda proselitista entre 2 o más candidatos? Yo no me acuerdo. Trovato de CUT, 2014. ¿Sí? Es la que se me viene a la mente. Pero se presentó. Sí, Trovato de CUT, hubo votación. Trovato de CUT, sí, votación. Sí, pero no había oficialismo, o sea, ellos eran la opción sin ser parte oficialista ninguno de los dos. Claro. Sí, es cierto. Trovato estaba ya dentro de la directiva, no de la directiva, pero del club, porque trabajaba ya en las formativas y demás. Pero sí. No era parte de Carísimo Neto, que era el presidente de Olimpia en aquel momento. Porque al de Guaraní también le bajaron de esa manera, ¿verdad? Guaraní hace 20 años que no había esa Por eso. Bueno, el tema... Y en Cerro hay una asamblea muy recordada. Nico se acordará 90. con mayores detalles. No, de los 90. 2000 o 2001 cuando gana Puente. Sí. Que había 4 candidatos. Ese es cierto. Puente, Florencio Vareiro, Miguel Alarcón, que ya falleció, y Oscar Franco. Era el cuarto candidato. Es cierto. O sea, ¿Qué pasó de Oscar Franco? Que daba tanto gusto escucharle. 2000 o 2001. Nico, ¿sí en Cerro Oscar Franco? Alejado. Yo me acuerdo de su eslogan de radio. ¿Se acuerdan del Cerro, Ciclón, Pasión? Ese era de Franco, si mal no recuerdo. Y Puente era la promesa de Chilaver. Acordaste lo de Yayo, eso no te puede acordarse de los 90. La promesa de Puente, de Chilaver, va a bajar en un helicóptero. Chilaver era así. Sí, cierto. Después, ¿qué más? Esa fue una elección... Esa fue dura. Esa fue una elección dura y muchos dicen que sobre la hora ganó Puente por una maniobra que hizo. No sé, así dicen. Pero no puedo afirmar eso. Pero segundo quedó Franco. Cuenta nomás. Puente tenía un auto deportivo rojo. Sí, siempre está en el Twitter, activa mucho. Y después hay asamblea, o sea, cambios de presidentes rotacionales, ¿verdad?
ya acordados, que se Sí. interrumpió en Guaraní, por Sí, ejemplo, ¿verdad? sí, Que sí, le sí. tocaba a Carlos y no le dieron la posibilidad. Y otros también, como Libertad, por ejemplo, que es más Totalmente. acordado. Pero ahí ¿verdad? es Nacional también lo mismo. Nico, Nacional también. Bueno, comentamos, Nico, lo que quiere hacer Wenger. A ver. Arsène Wenger, el que fue técnico del Arsenal por mucho tiempo, está como miembro del BOAR de la FIFA y está proponiendo, lógicamente, cambios sustanciales en el fútbol que no está en veremos, que ya se van a hacer en diciembre. Incluso dicen que están corriendo contrarreloj y que se busca fundamentalmente el descanso de los jugadores, que es lo que le estaba comentando fuera de micrófono, y se da mucho ejemplo. Dice, Messi es uno de los emblemas, dice, FIFA trata de poner una figura por confederación. Messi en la Sudamericana, se estima que en el intervalo, atendé J, 2014-2018, ha recorrido unos 324.000 kilómetros. Brian Ruiz, el costarricense, representa la CONCACAF, y representan aplastantes números, suma 377.000 kilómetros en este intervalo. En África se acogen al modelo de Sadio Mané, un jugador africano acumularía 272.000 kilómetros. En cuanto a la Confederación Asiática, el japonés Hasebe sirve de modelo con 316.000 kilómetros. Y luego en Europa estaría el ejemplo de Harry Kane con apenas 40.000 kilómetros. Esa es la gran diferencia De recorrido en viaje. de recorrido en viaje que plantea el ex técnico del Arsenal para hacer un calendario que tiene como objetivo justamente el mayor descanso de los futbolistas. ¿Cuál es ese calendario? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Una de las propuestas es hacer los mundiales cada 2 años, que tiene una repulsa, incluso que va a haber una manifestación sudamericana fundamentalmente, que dicen no. Yo digo, no se puede hacer, recalendarizar todo, pero sin tocar ciertas tradiciones que están bien y no hay por qué tocar. Para eso te buscan los datos, para dibujar lo que Para quieren dibujarte la macana. Bueno, a ver, Nico. En diciembre ya va a salir el calendario. FIFA habla del statu quo, es decir, el calendario que tiene cada confederación. Por ejemplo, y como muestra, la imagen principal dice, que yo les voy a relatar de qué se trata. La africana cuenta con que en enero se juega la Copa África, y así está expuesto, y de las propuestas nuevas para ligas de agosto a julio. La opción 1 es agosto, clubes, octubre, el calendario internacional. Y después en junio, otra vez, el calendario continental. Sería, dice, empezar la temporada en agosto y acabarla en junio. Habría un parón de 4 semanas en octubre, todo el mes reservado para selecciones, para la disputa íntegra de partidos internacionales, y de ese modo se eliminarían los parones de septiembre, noviembre y marzo. Habría competición de clubes de forma ininterrumpida de noviembre a finales de mayo. En junio habría competiciones FIFA, mundiales, Euro. O sea, las selecciones van a jugar solamente en octubre. Sí, y julio serviría para vacaciones. Entonces, ahí evitas todo julio. Ahí evitas en eliminatoria los 20 viajes por año que hace, que es lo que suman los kilómetros, para que te dan ese dato, Claro. para asustarte con el dato. Y julio vacaciones. La opción B, las temporadas empezarían de igual modo en agosto y se acabarían a finales de mayo, pero habría 2 parones, contrariamente al otro que hay uno nomás. Uno sería de 3 semanas en el mes de octubre, eliminando de ese modo lo de septiembre y noviembre de 1 semana, pero en marzo se dejaría la ventana de otras 2 semanas. Junio sería de igual forma el mes de competiciones FIFA de todo calado, y julio vacaciones. Esa es, en síntesis, la propuesta de Arsène Wenger, y que vamos a ver si se acepta o no. Te enfocan del lado que quieren para llegar a los 2 años y poder tener cada 2 años ese gran evento. Lo primero Para que, vender. pensando nosotros, lo que tenemos que hacer es ver si adecuamos al calendario europeo nuestro sistema de torneo. Y segundo, una propuesta mía que no sé si le va a gustar a ustedes, es que la Copa América sirva para los clasificatorios a los mundiales. Y más ahora que
que se van a hacer cada 2 años si es que surge esto. Es como la Copa Libertadores, la eliminatoria es una tradición, vos tenés que jugar la eliminatoria. Ir de O jugar visitante, entonces con este ver aquí primer... a las grandes figuras del fútbol mundial, no se debería cambiar. Eso le va a traer, hoy te enfocan hacia ese lado, pero después te van a venir el tema de los clubes. Vos estás trayendo un jugador que sacarle el kilometraje en Europa nomás, porque ya no viajó para venir a jugar eliminatoria, jugó 60, 64 partidos en el año allá, y vos le traes un mes para jugar cada 3 días, durante un mes. Sí. Porque estás mirando en Messi y en Neymar, que son los que juegan la final. Ellos van a jugar 7, 8 partidos en un mes. Y después le tenés que dar un mes de descanso. 2 meses no lo usás ya. Entonces ahí van a empezar los clubes. Claro, nosotros no le podemos usar para esto, para lo otro, para lo otro. Ese es el lado que ellos te enfocan en kilometraje y cantidad de partidos fusilados a los jugadores con toda la temporada encima. Pero acá también. Fluminense, que ya quedó fuera de la Copa Sudamericana, ¿verdad? O Libertadores era. Libertadores. De la Libertadores va a jugar hasta fin de año, va a jugar 85 partidos. Imagínate. Bueno. Yo me río nomás porque hoy, cuando armaba el informe de la Copa Paraguay, ahí tenemos equipos que siguen en carrera. Atlético Tembetares. Hace 3 semanas terminó el torneo de la B. Ameliano juega hoy y el martes se juega la vida por ascender. Sí. Terminó ya el torneo. O va a terminar ya si consigue pasar una etapa más. Sí. Santaní se anotó a los cuartos de final. No sé cuándo va a jugar. Guaraní que juega. Guaraní Trinidad contra Libertad. Santaní, su partido van a programar de aquí a 2 o 3 semanas. En cuartos de final de la Copa Paraguay. Hoy ahí, ¿verdad? Sí. Yo creo que y su torneo ya terminó. Entonces... Yo creo que el calendario futbolístico a nivel global necesita una readaptación, ¿verdad? Es verdad que está cargado de eventos y los jugadores se lesionan, no tienen vacaciones. En general, decimos. En general, sí. O sea, necesita una... Sí, en 5 voy, Jota. Que necesita una readaptación, una corrección. Porque mismo en la Copa del Mundo llegan muchos jugadores fusilados, cansados. Pero no en base a cambiar todo. O sea, vos podés, con lo que tenés, reagrupar ciertas competiciones y poder hacer un calendario más justo, principalmente para los futbolistas. Esencialmente para ellos. Para los trabajadores del fútbol también, obviamente, ¿verdad? Pero no esto de querer cambiar el mundial cada 2 años. Esa es una cuestión, como dice Cota, que están dibujando para hacer el negocio que quieren hacer y que visualizaron. Yo no estoy en contra también de las innovaciones y de las cosas que se quieren mejorar, pero hay ciertas tradiciones que están bien y que funcionan bien. O sea, nadie puede decir que la Copa del Mundo no funciona. Claro, el gran evento. ¿Y qué es? ¿Por qué tenemos esa osadía de querer más y no vamos a, lo que está bien, igual vamos a mejorar? No, o sea, está bien, funciona bien. Es una pasión de todo el mundo cada 4 años. Y también funciona así porque cada 4 años. Porque si no sería que es lo que yo critico de los 4 clásicos acá a nivel local. ¿Verdad? Que ya muchas veces se vuelve un partido común y no el partido especial. ¿Verdad? Porque quieras o no, también los seres humanos reaccionamos a las costumbres, ¿verdad? Y bueno, y si algo se vuelve diario, es normal, ya deja de sorprenderte, ¿verdad? Ya deja de... Entonces me parece que en ese sentido hay que cuidar el espectáculo más importante del fútbol, que es la Copa del Mundo, y que funciona bien. Y aparte de los 4 años te tiene pendiente del Mundial. Totalmente. Porque si no sería está, como hay competencias que funcionan de forma anual, el torneo local, la Copa Libertadores, la Champions League, o sea, no hay por qué querer cambiar todo por el solo hecho de intentar innovar cosas que realmente funcionan. Innovemos dentro de lo que ya funciona. Y ahí también pasaría la Copa América al año impar del Mundial. Entonces, básicamente, si de cada 2 años, un año Copa América, un año Mundial, un año Copa América, todos los años los clubes van a tener que ceder mes de vacaciones más mes de selección. Son 2 meses. Claro. Y Wenger tenía un buen nombre en el fútbol y ahora me parece bien. Quiero saber cuánto ganas. Bueno, 8.94 ya te va, Chipi. Tengo una pausa y ahí les dejo. Uno más quiero leer, después leo. A ver. La estrategia de los ZAPAC es la siguiente: pone al día a los socios con mora en su cuota a cambio de sus votos. Dice. Bueno, pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo.
Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itau.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Hoy vuelve la Copa Paraguay. Libertad, último campeón, buscará avanzar a cuartos de final esta tarde frente a Guaraní de Trinidad. Las jornadas se cumplirán en Luis Alfonso Gianni del Club Sol de América. El partido de Guma será el primero y comenzará a las 17:30 con arbitraje de César Rolón. El ganador enfrentará a Sportivo Luqueño, que previamente dejó fuera por penales al 12 de octubre. A segunda hora, desde las 20, Sportivo Ameliano medirá a Guaireña. Será árbitro Derlis Benítez. El vencedor de este duelo será rival de Olimpia en la siguiente etapa. 2 partidos ya están definidos para cuartos de final. Sol de América frente a Deportivo Santaní y Atlético Tembetarí contra Tacuarí. 13:20 rápidamente los whatsapperos. El 376, nuestro querido amigo que siempre tiene ideas muy buenas, dice: revolucionario es ir contra el status quo, dice J. Sí. Después depende de las ideas para evaluar si está bien o no. Por ejemplo, en Argentina el status quo es socialista, entonces la revolución sería liberal. Lastimosamente Paraguay no da para usar de ejemplo, porque las únicas ideas que hay acá son las de la corrupción. Más y mejor ejemplo que ese, J, me parece que no existe. Gran deducción. El 855 dice: el 90% de los que se manifiestan en las redes no son socios de los clubes. Eso sí, en las redes son futbolistas súper profesionales, DT campeones en todo, empresarios exitosos y tienen las soluciones para todos los problemas del mundo, dice igualmente el 555. El 948 dice: J, ¿qué dijo PZ10 de Chito Ayala? Una muestra por qué no eligen un DT paraguayo, dice. Todos sabemos que el futbolista paraguayo es ABA y los DT también, y no digo que sean malos profesionales, dice. Yo no escuché lo que dijo dijo que son trabajos de escuela de fútbol lo que hace, pero esos son casos, por eso digo, no tenemos que quedar esos casos. También hay en Argentina que dijeron por Caruso, que acá sí suena, que dijeron por varios entrenadores. El 030 dice: no les quiero asustar, pero Steve Bruce deja de ser DT de Newcastle, dice, que juega con 6-3-1, dice. Por favor, que esa información no vea Harrison. Es cierto, hoy destituyeron a Steve Bruce, el técnico del Newcastle, y vamos a ver, me parece que como ocurrió acá también, se reaccionó muy tarde. Es mi apreciación que puse hablando de redes sociales en las redes sociales. Ya se notaba que así nomás luego ya iba a jugar. El 358 dice: acá en Paraguay los jugadores lloran por jugar 5 partidos en un mes, dice. Vergüenza, dice. El 411, entiendo, este es de ayer. ¿Y cuál es de hoy? Hoy, acá dice hoy. Hay que leer nomás. Casualidad es un poco fuerte. Cambió por la resultante de una serie de circunstancias que coincidieron en un momento y lugar determinado que hizo que se logre lo que se consiguió. Otro ejemplo, Ever, en el 2013, y no un delineamiento de trabajo que hace que pueda dar respuestas a cualquier eventualidad. Entre paréntesis, reinventarse como equipo, tener variantes de ataque y defensa. Esto último hace que se puedan lograr en varias ocasiones picos importantes. Ejemplo, Gallardo. Me gusta mucho el equipo de Unión FC. Por ejemplo, alguien ahí dijo que Ortega culpó al arbitraje, sin embargo, echa su DT. Sí. Federico dijo: total incoherencia de parte de ese presidente, que es más hincha que presidente.
nadie dijo, o al menos no escuché en ninguna otra radio. No, acá se dice cosas que no se escuchan en otro lado, mi amigo. Nico, para Señor. fundamentar nomás lo que dijo de que nosotros nos quejamos de jugar cada 3 días. Y claro que nos vamos a quejar. Como jugador te tenés que quejar. Primero que hoy ya se está jugando de noche, antes jugaba a las 5 de la tarde. Sí, las condiciones. El jugador no está preparado para jugar cada 3 días, no es mentalmente, es físicamente y estructuralmente. Totalmente. Los brasileros ya crecen, los que juegan el torneo sub-20 de Brasil, también juegan 2-3 partidos por semana y viajan. Nosotros no podemos con 10 equipos en el fútbol paraguayo jugar cada 3 días, cada rato, y después te sube un equipo de intermedia que juega 6 meses al año nada más. O sea, el escenario es el que hay que cambiar, no es que el jugador no puede. El ejemplo que dio Fede de la intermedia, peleamos la triple alianza. Que terminan ya y la Cualquier Copa cosa podemos Paraguay hacer. que no van a más ni entrenar. Es ¿verdad? que en Europa los calendarios se hacen en base a todos los torneos. A todos. Entonces todos sabemos que arranca en septiembre Claro. y termina en mayo. Y Así después tenés mismo. 3 meses libres. Digo, planificar. O 2 meses libres, pero todo funciona de la misma manera. Así mismo es. El 4-11 dice, J, entiendo que defiendas lo de los técnicos paraguayos. A mí me encantaría también enorgullecerme con un DT paraguayo, pero también soy realista. A Morínigo se le dio varias veces la oportunidad y no pudo hacer otra vez lo que logró con Nacional. ¿Me entendés? Dice. No. Entonces, yo no tengo otro remedio que pensar que lo de Nacional fue una total casualidad. Y ahí es donde yo veo que muchos técnicos, y no solo paraguayos, por ejemplo Pumpido, no pueden reinventarse y lograr nuevamente buenos resultados, o al menos similares al pico ya logrado. No, mira, Es lo que dice. mira el resultado sin mirar qué es lo que pasó. Primero que Gustavo Morínigo el último año que ya estudiaba para entrenador, era suplente en Nacional, era muy cercano a Juan Manuel Bataglia, que fue campeón con Nacional. Sí. Después a Gustavo Morínigo lo preparan para agarrar la coordinación de Nacional para después ser técnico de Nacional, que es lo que pasó. Gustavo Morínigo después sale campeón con Nacional, juega una Sudamericana el otro año que no sale campeón. En esa Sudamericana ya jugó un torneo internacional que se eliminó con Liga de Loja, volvió a seguir en el equipo cambiando algunas cositas pero manteniendo el mismo grupo. Eso lo lleva a jugar una Copa Libertadores, que llega a una final de Copa Libertadores. O sea, Gustavo Morínigo hizo un proceso de Nacional que él ya era parte de la estructura de Nacional como jugador experimentado. Y presentó un trabajo espectacular para todos los clubes de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que, repito una vez más, fue aplaudido y aprobado de pie y con zapateo por más de 50 dirigentes de todos los clubes, incluyendo a sus presidentes. Y al final no se hizo nada. Nico, y Bueno, después ya hay otra terminamos. cosa, Nico, que Gustavo Morínigo agarró la selección siempre de interino. Y en momentos Así difíciles mismo. donde evidentemente no ganábamos Lo mismo 5-0 de a Chiqui. todo el mundo, entonces le liquidamos por 2-3 partidos. Buenas tardes a todos. Permítame felicitar a JJ Gómez. Le dio en el ojo. Antes Acosta se paseaba por todas las radios para hablar del arbitraje. Ahora que están arriba casi no se lo escucha. Creo que recién ahora por Jubero a la selección es que volvió a hablar, dice. La mesa de Unión FC maneja otro nivel de debate y análisis futbolístico. Nunca se va a escuchar de ninguno de ustedes decir si no fallaba el penal era gol. Por eso da gusto escucharlo. Me parece que con esto podemos cerrar la programación de hoy. ¿Verdad? Sí, señor. ¿O quieren decir algo más? Muchísimas gracias, Gracias a los oyentes. Ah, no, hay más, espera que un ratito. Cierto es que el dueño del Newcastle tiene más dinero que el de PSG, dice, y Manchester City juntos. Es cierto. Así que entonces va a ser una revolución, y ya los clubes europeos se están manifestando tratando de reglamentar que un solo club con ese poder económico no lleve todos los jugadores clase A, lo que hizo el PSG, por ejemplo. Vamos a ver si reglamentan, pero ya hay un malestar, no sé si decir que quieren. Pero lo que decirle hizo no el PSG va a dar la razón a lo que siempre hablamos acá. No va a poder hacerle jugar bien a ese equipo. Ayer le salvó Messi individualmente, pero el equipo no es sólido. El 662 dice, Harrison es tan que se ignora a Jorge Fossati, un tipo clase A con experiencia de selecciones. Agarró a Uruguay en situación similar a la que está Paraguay y lo puso en repechaje. Tuvo experiencia en Paraguay y conoce el medio. Y ese mucho más pragmático que muchos de los DTs que citan, dice también el amigo 662. Disculpame no se me que vino a la obvié. mente el nombre de Fossati, pero tiene razón el Sí, oyente. tiene. Comparto. Tiene más mérito que Barros Esqueloto. Disculpame que obvié la calificación.
Por eso nomás. Pero ahí están, cumplimos con todos los whatsapperos el uso de mis atribuciones. Una última, Nico. Hoy comienzan Vamos. las eliminatorias del Nacional de Fútbol de Salón, que se va a disputar en el mes de diciembre en Amambay. Pedro Juan Caballero será la sede principal y otras ciudades del norte estarán como subsedes. La inauguración oficial se va a llevar a cabo en el Polideportivo de la ciudad de Altos, con el duelo entre Altos y Cacupé a partir de las 20:30. 13 partidos se jugarán hoy en el marco de esta primera jornada de las eliminatorias para el Nacional de Fútbol de Salón. ¿Algo más, Jota? No, un saludo para todos. Ganó el América anoche, ganó un gran partido, así que jugaron los dos paraguayos, Bruno Valdés y Richard Sánchez jugaron todo el partido. Hoy tenemos partidos también muy importantes en la Liga de México. Por la Champions, Barcelona juega con el Kiev. Después hay otros partidos, eso es uno de los más interesantes. El Benfica juega con Bayern Múnich, igualmente otro gran partido. Chelsea con Málaga, igualmente es uno de los partidos. Lille con Sevilla, también es un buen partido. Y el partido que yo voy a ver es el Manchester United con Atalanta. Así que son los partidos. Juega Zenit con Juventus, igualmente los partidos hoy de la Champions. ¿Nos vamos? ¿Algo más? Señor. Felicidades, Jorgito Núñez, mi sobrino, mi primo querido que está de cumpleaños hoy, por ahí se está escuchando. Un abrazo grande y que los cumpla muy feliz. Volvemos mañana. Chao. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, a que nañemo aña de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriña ñembo tapaboca, ya yepohei, añañemo mombiru mokoi metro yepeñandera pisawi. Upeixaro añoite nañandera simo ai, añaño ñangareko paguasuta. Peixa oñimoñe ñandebe Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, haoyepytasoma iyekere, entidad binacional yacerenta. Regresan las vacaciones, la adrenalina, la emoción de viajar y esos 1000 caballos de fuerza. Anda preparando tu maleta, que Automotor te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Vos y un acompañante podrán viajar a Brasil y vivir la Fórmula 1 en su máxima expresión. Visita automotor.com.py para conocer las bases y condiciones de cómo participar. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola estaría la bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comienza. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, aquí por la R800 Radio La Unión, a pura política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes, con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual y las municipales, noticias del día nacional e internacional. Tendremos invitados especiales en estudios, cobertura desde el lugar de los hechos y, por supuesto, la participación de la audiencia. A pura política y algo más, con Rubén Paredes, todos los jueves de 18 a 20 horas, aquí en la R800 AM Radio La Unión. A pura política y algo más, con Rubén Paredes. Radio La Unión, R800 AM. Kointe areko, je pidero waisa hor haiyukuba.
Se que pe mante puiro hesa kunu uramente hau peisereja. Onwa hene ara uma beguareisa allá donde kupe hasere tumba. Anyeni haite pembora kupupua akoi ara waisa ya hasa angwa. Onwa hene ara uma beguareisa allá donde kupe hasere tumba. Anyeni haite pembora kupupua akoi ara waisa ya hasa angwa. Nembora hu oyo ayudevo Kosereko be Nendideo bi a Daikatumo ai maropeo halhuo Leipuku be sere Leipupe aguajero Amo wepavo mama sangata Pende puka bunte upeo ajetune Alma beguareisa se camba pona Leipuku be sere Leipupe aguajero Amo wepavo mama sangata Pende puka bunte upeo ajetune Alma beguareisa se camba pona